Buenos días a todos, hijos del celuloide. ¿Cómo estamos por ahí? Bueno, este programa es un poquito especial porque si en la anterior edición decidimos hablar sobre la animación, comentándolo entre nosotros y viendo cómo nos había quedado el programa, nos quedó la sensación de que realmente podíamos seguir hablando muchas más horas del tema. Así que al final decidimos que por qué no hacer otra bala extra, como ya hicimos con el cine de la Segunda y Primera Guerra Mundial, que realmente nos gustó mucho y como siempre, pues como esto al final lo hacemos para echarnos unas risas y hablar entre nosotros de cine y así vosotros veis más recomendaciones y tenéis más material con el cual rajar de nosotros o ponernos a parir, que eso también siempre tiene lo suyo, pues hemos decidido hacer otra bala extra, pero en este caso del cine de animación para adultos. En este episodio estoy yo a los mandos, con vosotros Oscar Hidalgo, y acompañado aquí de mi veterana guerrera Iris. ¿Cómo te encuentras hoy? Buenas, muy bien, muy bien. Bien. Aquí Ahí dispuestos a para darlo darle todo. caña a la interminable Interminable lista lista. Es de, que no de se acaba animación nunca. para adultos. De Que hecho, siempre se además, nos quedarán películas en el sí. tintero, pero al final acabarán en la web o en alguna parte. Sí, porque además recuerdo cuando empezamos hablando de esto diciendo, no, la vamos a limitar para solo hacer cine que sea más enfocado a adultos porque entonces la lista será más pequeña. Me encanta la capacidad que tenemos para autoengañarnos cada vez que hablamos de este tipo de cosas. Sí, ahora estábamos lamentándonos por todas esas películas que vamos descubriendo y no nos ha dado tiempo de ver para esta bala extra. Pero bueno, Es aquí algo... estamos, el eterno sufrimiento del cinéfilo obsesivo. Sí, que esto es lo peor, el decir, no, pero querría hablar de esta película, pero entonces lo puedo relacionar con esta otra y quedaría más redondo. Y entonces vas viendo como el círculo cada vez se hace más grande y esto no se acaba nunca y al final, bueno, que no saldríamos nunca de la habitación y nos acabaríamos alimentando de tranchetes y barritas de cereales. O sea, Sí. además lo acabaría viendo eso, ¿eh? O sea, bueno, si me pagaran tampoco sería una mala vida. No sé cómo lo ves. O sea, No lo sería, la verdad. pero Bueno, bueno. ¿y con qué quieres empezar, Oscar? Pues hoy, aprovechando que todavía no ha llegado nuestro compañero en esta lid, Diego, voy a empezar hablando con una película que para mí fue un antes y un después en el género de animación. Además, género de animación patrio. Sobre todo porque utilizaron unos actores que para mí destacan en su capacidad de interpretación, transmisión de emociones. Realmente, además, recuerdo hablando con el director que no se quejaban nunca, que lo daban todo en el escenario, y eso que estamos hablando de género de animación, recordemos. O sea, que realmente conseguían que el público empatizara con ellos y además estaban considerados como unos salaos. O sea, yo recuerdo todo el equipo de rodaje diciendo eso de gente más salá, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues esta película, no sé si te suena de algo, Iris, porque te he hablado muchas veces de ella, creo, pero no sé si te acordarás. Es una película del año 2006, si no me equivoco. Sí, del año 2006, dirigida por Juan José Ramírez Máscaro. Eh, Antes de deciros el nombre, incluso os voy a hablar un poquito de este pobre hombre que rodó una película de animación maravillosa, pero ha acabado haciendo más tema de televisión, hizo una TV movie, ha sido más, por desgracia para mi gusto, porque esta película de la que os voy a hablar es maravillosa, ha sido más guionista que director. Una lástima, yo creo que es un potencial que podría haber sido y debería haber sido explotado, pero bueno, así es el cine. De hecho, ha acabado haciendo, por ejemplo, episodios en la serie de José Mota, algunos cortometrajes. Tal. Pero bueno, os estaba hablando de la película, el título de la cual es Gritos en el pasillo. Es una película de horror Lovecraftiano inspirada en un hospital psiquiátrico, interpretada por los mejores actores del mundo, es decir, cacahuetes. Sí, Muy sí. buena, muy buena. La vi en su momento esta. Sí, sí. Sí, señores. Grande, Estamos grande. hablando de una película hecha con cacahuetes. Unas interpretaciones increíbles. Son, Yo o sea, estaba conmovida. yo realmente no he visto un cacahuete más expresivo en toda mi vida. Porque no es se hizo con cacahuetes aludiendo a lo que se les pagaba al equipo de rodaje, que a lo mejor también, ¿no? Pero no. Los actores son cacahuetes pintados, especial y con cariño seleccionados, o sea, para que tuvieran más o menos todos la misma forma y cogíamos, los pintaban con caritas y trajes y hacían la película en sí. Esta es una película que produce varias sensaciones. La primera es ¿qué cojones es esto?
la primera y más obvia y normal. Y la segunda es que te empiezas a quedar metido dentro de la historia porque es muy buena. La historia va de... Voy a dejar de decir lo de cacahuetes porque iba a decir cacahuete pintor. La historia va de un pintor, digamos, un poco pintor que intenta ser artista, que debido a que su trabajo no le da para comer, ¿qué tiene que comer un cacahuete ahora que lo estoy pensando? Esta reflexión me va a llevar durante horas, pero bueno, debido a que la vida como pintor no le da para mucho, le contratan en un hospital psiquiátrico para que pinte las paredes del local y, digamos, alegre con ello un poco la vida de los recluidos dentro de él. Cuando llega al hospital psiquiátrico, empieza a notar que las cosas no funcionan bien. Cuando digo terror Lovecraftiano, un poco entre Lovecraft Poe, porque es un terror más moderno, de que empiezas a descubrir que algo no funciona bien, que lo que se está haciendo de ese hospital no es correcto, que las cosas empiezan a ir de madre, que la gente corre enloquecida por los pasillos y que todo está poblado por pesadillas. Personalmente la recomiendo mucho. Son 90 minutos, si no recuerdo mal, de unas muy buenas risas y ya es difícil que una película hecha con cacahuetes te inspire terror. Ah, no, mira, son 75 minutos, lo cual hace que sea mejor porque es más corta. Es más el hecho de que lo ves, entiendes qué está pasando, te gusta la historia y te ríes con ella cuando empiezas a ver determinadas aberraciones, como por ejemplo nuestro cacahuete intentando huir perseguido por pistachitos, que harían la vez de perros, por decirlo así, lo cual no deja de ser una obra genial, y las diferentes criaturas que van apareciendo y los, digamos, pobladores del hospital. Personalmente, para mi gusto, es una obra muy buena. La he visto un montón de veces, hasta el punto de que cuando llegó a salir en el 2006 me hice con el DVD de coleccionista, que creo que es de los pocos que se han llegado a vender en el mundo, porque recuerdo que el mismo director decía que ni él mismo lo tenía. O sea, cuando se quiso hacer aquí no sé si te acuerdas, Iris, en Barcelona lo que le llaman los pases de cine infame, pues uno de ellos se hizo Sí, con sí, la película y tuve que yo traer el DVD porque no se encontraba por ningún lado la edición buena. Fue una risa. Pues yo la recomiendo. Es entretenida, buena historia, interpretaciones geniales, de método Stanislavski puro, gente muy metida adentro, notas que los cacahuetes sufren y lo mejor de todo es cuando las cosas empiezan a ir de madre, que al final el director hace un Deus Ex Machina glorioso, pero como tiene que ser. O sea, cuando empieza la cosa a descalabrarse por todos lados. Pero está muy bien. Yo la recomiendo. Cine, vamos a decir cine de animación muy fuera de lo convencional, porque no estamos hablando de dibujos, eso es como si fueran marionetas, pero la recomiendo, pasaréis un buen rato. Y si no recuerdo mal, además está subida íntegra en YouTube, por lo tanto no creo que tengáis muchos problemas a la hora de conseguirla. Pero bueno, dicho lo cual, Iris, ¿con qué nos sorprendes hoy? ¿Qué tienes a la altura de unos cacahuetes? Hombre, a la altura de los cacahuetes no sé yo, ¿eh? Esto ya es difícil de superar. Pero tengo a Baxi, que es un gran maestro, del que hablamos en el anterior programa, pero me quedé con las ganas de hablar de alguna película más suya. Y hablaremos de American Pop, que es una obra muy interesante que hizo con su técnica de la rotoscopia, mezclada también con animación así bastante interesante, fluida. Y es un poco un traveling por la historia de Estados Unidos desde últimos del siglo XIX, principios del siglo XX sobre todo, hasta los años 70. Pues está muy bien. Y lo hace a través de varias generaciones de músicos. Empieza desde un emigrante ruso, pequeñito, de cómo él se mete en el mundo del espectáculo, y de su hijo, el hijo de su hijo, y así. De cómo cada uno está metido en la movida musical de su época, y a través de esto también te saca temas de ese momento histórico, con banda sonora de esa década y tal, y está muy bien hecha, es muy interesante. Es muy entretenida y me gusta cómo está narrada, cómo utiliza la música, cómo te va enseñando como la personalidad y un poco la falta de esperanzas y de prospecciones de futuro que tienen ciertas generaciones, y todo de una manera muy sencilla y muy bien hecha. Así que está muy interesante, la verdad.
gusta. De hecho, esto cuando hablas de rotoscopia, que sería más como lo que hizo en El Señor de los Anillos, que tiene animación normal y luego mete actores por detrás, o es todo así. Ahí creo que es sobre los actores, como si hubiera pintado sobre los actores. Uh-huh. Como que el movimiento lo hace el actor, Uh-huh. pero lo que tú ves en la película son dibujos puros. No es como otras películas que sí que se entrevé por detrás del actor, Uh-huh. de cierto modo. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, Uh-huh. sí que entreves que ahí hay un actor al que se le ha... Sí, se ha grabado y, por decirlo así, se ha puesto el negativo en la... Sí, se parece... Aquí se parece un poco más a... como en la época de Méliès y de los inicios del cine, que cogían la ristra de fotogramas y la pintaban literalmente, Uh-huh. con pincelitos, para ponerle color y efectos. Mola. Se parece a veces a eso, pero sobre todo parece animación. Podría haberse hecho solo con animación, pero el movimiento y la expresión está hecha con actores por detrás y se nota. Entonces le da un... Tiene un estilo y una expresividad muy interesante que no ves en otras películas. Uh-huh. ¿Y qué duración tiene la película? O sea, por curiosidad. Está, es bastante, 96 minutos, bastante normal, 1 hora y media. Sí. Y se pasa volando, ¿eh? Y entonces, cuando va narrando lo que es la evolución de la historia americana, que está más centrado en historia en sí, es más solo sobre la música, más sobre la parte... O sea, la historia es sobre esta persona, uh-huh. pues el primer chico, luego su hijo, tal, y a través de esas personas tú conoces más o menos lo que ha pasado en esa época. Uh-huh. Relacionado con sucesos de estas propias personas o con el entorno que les rodea. Uh-huh. Por ejemplo, pues yo que sé, el que está en los 60, pues se va a la guerra, y entonces a través de que él se va, tú ves la guerra. Uh-huh. Pero siempre es a través de esta familia, uh-huh. de estas generaciones de personajes, y siempre con la banda sonora de esa época. O sea, si te sacan pues la época de los gángsters, tú estás escuchando jazz mientras a la gente le están reventando tiros. Uh-huh. Si estás en la guerra, pues también estás escuchando pues, el rock de ese momento y así. ¿Y esto es canciones conocidas o tocan algo original, o sea, del estilo de la época, por decirlo así? Pero si son canciones conocidas, aún pega más, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, sale Jimi Hendrix y cosas así. Sale está muy bien. Sale música de... Sí, sale una representación. Hay cosas que son un poco... Pues que a lo mejor yo no soy suficientemente conocedora. Cuando salían piezas de jazz, algunas, pues yo qué sé, sonaban a jazz de genérico. Yo no sé si eran famosas, pero sí que está muy bien hecha la parte musical. Muy bien, muy bien. Pues como opción, de hecho, mira, es de las pocas que todavía no he podido ver de Bakshi, porque entre todas las que tiene, o sea, siempre me he ido centrando más en las que tenían temas que me atraían más, como la de Tigra y las del Señor de los Anillos. Sí, las de más fantasía, ¿no? Sí, es un género que me atrae. Pero bueno, estoy oyendo aquí un rumor de fondo, por cierto, Iris. No sé si lo has empezado a percibir. Creo que sí, noto algo. Se acerca nuestro compañero que lo hemos enviado a una misión de exploración a reconocer el frente. Parece que Diego empieza a acercarse. A ver qué informe nos trae de misión. Diego, ¿cómo te encuentras hoy? Ha mandado a Alvin, de Alvin en las ardillas, Alvin, a hacer el programa. Es en plan de... Creo que le han atacado con algún tipo de arma química o gas que nos lo ha dejado. El pobre Diego, el enemigo lo ha dejado hecho polvo. O sea... Sí. Ahí está. Yo creo que el enemigo ha sido muy cruel esta vez, o sea... El enemigo ha tirado helio. El enemigo, esta vez, esto está prohibido por la Convención de Ginebra, lo de atacar con helio al enemigo, o sea, podrías lanzarle cloro, podrías lanzarle napalm, pero helio, o sea, es perder la dignidad. Bueno, Diego se ha convertido en un dibujo animado, temporalmente. Se ha metido de papel. Ahora, gracias, te hemos recuperado.
Es que me he quedado sin voz gritando al ver la de Love, Death and Robots, la segunda temporada, y me he quedado afónico. Te han metido en el bidón de Quién engañó a Roger Rabbit, que se convierte en dibujo animado. Más o menos. El bidón era para deshacerlos, que era el líquido ese perdón. con trementina. Sí. No, yo creo que literalmente me he ido de fiesta esto de globos de helio. Sí, parecía realmente el enemigo estaba atacándote con armas prohibidas. Pero bueno. O de Pitofilandia. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Nos bien, traes alguna película? Mira, pues de momento os traigo, no sé si conocéis una película, un anime, que se llama Mean Game. Pues ahora, de pronto no me suena. ¿A ti te suena? Vale, pues, no. Vale, pues entonces va a ser un placer presentar ahora. Bien, la película se llama Mean Game, aunque se llama en japonés Mindo Game, pero es universalmente conocida por Mind Game, que es del 2004, no tiene muchos minutos, son 105 minutos, y el director es la clave de todo este megollo, es que son dos directores, de Masaki Yuasa y Koji Morimoto. Koji Morimoto, quizá a algunos suene, es el habitual que sale en un montón de películas de anime, por ejemplo en Akira, pues es el director de Memories, el episodio de Magnetic Rose, y el tío siempre trabaja, digamos, entre las sombras, pero al final está siempre con películas grandes. Porque el que trabaja normalmente, entonces, él haciendo la producción, guionado. Él normalmente trabaja de director de artístico, director de animación, creo que es. Pero en este caso era director. Y nos encontramos por un lado al Koji Morimoto, que hace cosas más o menos serias, y por otro lado nos encontramos al Masakuya Yuasa, que digamos que ha hecho hace muchas películas locas. O sea, tú ves, y argumentalmente... de hecho, estoy viendo que este hombre ha estado en Hora de Aventuras y en Samurai Champloo. Sí, y también una serie de calidad que se llama, muy buena, muy recomendable, que se llama Kemono Nozume. Nozume, de monstruos y de todo. Y tiene su particularidad, que lo he visto yo también en la de Devil May Cry, Devilman Cry, que es la última versión del anime de Devilman. Y tiene la particularidad, que ya lo he visto en 2 o 3 películas, que hace lo mismo, es que la locura va en creciendo y cuando llega al final ya no tiene nada de sentido. Ya es, a lo mejor ves cabezas hablando sola o explosiones pero todo muy delirante. Ese es el tema suyo, el delirante. Y bueno, y también eso, digamos, es una cosa que te puede atraer de la película. La segunda es la animación en sí. Nos encontramos con una animación que es una mezcla de un montón de tipos de animaciones. En la misma película te encuentras stop motion, te encuentras infografía, te puedes encontrar también caricaturización de los personajes o incluso imágenes reales deformadas. O sea, te encuentras el personaje y como tuvieran cambiado las caras. Estoy mirando fotos de lo que comentas y la animación, o sea, me encanta. O sea, lo que pasa es que no veo un plano que se repita, o sea, son todo entre collage, animación loca, cosas súper técnicas, o sea, hay esta pintura expresionista. A ver, la película no te engaña, o sea, si se llama Mean Game es un juego de mental, o sea, te va a encontrar todo como si fuera una especie de caos de animación, pero todo encaja y todo te hace muy ameno, no es un cine experimental. Disfruta, no es dramón ni nada. De hecho, la historia, os lo narro por encima, y es de un chico que se encuentra a una chica que en la universidad, en el colegio, era su amor platónico, y se frustró. Juega también con el tema, porque tú sabes que en Japón la fuerza del destino está muy valorada. O sea, si el destino nos une es porque estamos... Es la sensación fatalista japonesa de no, porque esto es lo que estamos destinados a hacer, sí. Bueno, pues se encuentran a la chica platónica que tiene bastantes
le han crecido los pechos. Es importante ese dato, sí. Se ha vuelto menos platónico, ¿no? Sí, se ha puesto más sexual. Y te encuentras unos hechos que, por ejemplo, yo entro en el metro, me encuentro a ella y ahora cierra la puerta al metro y le coge la mano. Pues ese hecho desencadena todo lo demás, porque el otro se le ayuda y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues todo esto desencadena en que va a llevarla a su antiguo bar de la chica, que trabaja la hermana, trabaja el padre, y en eso que entra una mafia, 3 tíos de la mafia, para pedirle dinero. El padre, por lo visto, debe dinero a la mafia. Sale el matón de típico, que con la pistola me da el dinero, mato a tus hijas. El chico, el prota, nuestro prota, digamos, perdedor, porque va creyéndose que es muy guay, y no. Se encuentra que su amada viene con un novio y el novio intenta defenderlo de los mafiosos, de los yakuza, y no puede, y el tío dice, bueno, yo voy a ser el caballero andante que voy a rescatarla. Y acaba la escena en que el yakuza le mete el revólver en el culo y muere accidentalmente. Entonces, este personaje va, bueno, tú piensas, dices, ¿qué pasa aquí? La película va al carajo, ha muerto el protagonista. Pues no, va al cielo, se encuentra a Dios, genial la forma en que muestran a Dios, no te voy a decir cómo, y le dice Dios, bueno, pues hay 2 caminos, aquel rojo, que rollo Neo de Matrix, aquel rojo que te vas al infierno y te tienes que ir por ahí. Y se da cuenta que el Dios gira para el otro lado y se va por una zona azul. Y el tío se pone a pensar, bueno, y este tío, me voy yo al infierno y el otro se va para el otro lado, pues voy para el otro lado. Y va para el otro lado y digamos que vuelve 5 segundos antes de que le dispararan. Entonces, sabiendo esa información, se escapa y empieza ahí la aventura. Porque, digamos, Mind Game, sobre todo, yo la clasificaría en un subgénero que no existe, es la aventura surrealista. Oh, pues este género, esto tenemos que guardárnoslo, porque además, ya te digo yo que vamos a ponerle muchas películas en este género. Sí, porque date cuenta que aparece un montón de humor, bueno, también escena de sexo y todo, aparece un tipo de humor que el niño no lo entiende, el adulto sí. Del rollo a lo mejor que están persiguiendo las yakuza a ellos y se baja uno y se pone un tío a correr y se da cuenta que está corriendo a la misma velocidad que el coche y te quedas tú como diciendo... Como si no hubiera pasado en alguna de las películas de terror que vemos. Sí, pero a 120 por hora, lo que te quiero decir. Se cae el tío y se pone a correr. Llevamos muchos episodios hablando de temas surrealistas y vamos a tener que acabar un día haciendo un episodio sobre cine surrealista. Yo lo veo, ¿eh? O sea, pues, esta categoría que has creado hay que rellenarla. Sí, pues date cuenta que aparece, digamos, bueno, te estoy hablando de un cuarto de la película. No te voy a decir más porque hay cosas muy gordas que ocurre, muy sorprendente, que estaría guay que lo disfrutaras. Pero como tú has dicho, lo bueno que tiene es la animación, lo bueno que tiene la historia, el desarrollo de los personajes, ¿no? Son personajes planos, te encontrarás muchas referencias, te encontrarás escenas muy locas del tema de que el tío se pone a huir, a correr por alguna razón y tiene que esquivar a lo mejor un tonel que no le dé, y de buena primera, detrás del tonel aparece un avión, detrás del avión aparece un edificio y tiene que esquivarlo y tú dices, ¿esto qué es? Una locura, pero es no nos engañemos que uno de los directores, el Morimoto, si no me equivoco, es director de Animatrix. O sea, este hombre, y bueno, y también ha sido el animador de Nicky el aprendiz de bruja. Este hombre, cosas así surrealistas y locas, las tiene en la sangre. Y encima tienes una banda sonora que es bestial, o sea, buenísima. Y ya te he dicho, todos los personajes, incluso los malos, los secundarios malos, tienen porque tú ves un personaje y tú dices, bueno, este es el típico matón, no sé qué, no sé cuánto, pero después te ponen 2 o 3 escenas y te explican por qué llega ese hombre a hacer un matón, o por qué hacen, y te hace mucha gracia. A lo mejor un yakuza que va vestido con un dodotis y una camisa de fútbol de Maradona, porque siempre quiso ser futbolista. Qué grande. O sea, ya cuando lo veis, vaya a disfrutar y os vais a acordar de mí. Mind Game. No, ya está, me la apunto porque tiene muy muy buena pinta. Estaba viendo ahora las capturas de pantalla de la película en IMDb
Y hay una escena que veo una ballena Eso, gigante atacando una ciudad que me he quedado que quiero ver eso. Eso no quería hacer spoiler, pero... Yo quiero eso, ver ballenas atacando ciudades. O sea, como No, fan de Godzilla que soy. no voy a hacer spoiler. De hecho, a ver si puedo hacer una crítica para la página y ya os contaré un poco más. Pero ya te he dicho, es una película delirante y además muy entretenida. En este caso, hemos terminado de hablar de Mind Games. Voy a continuar con un par de películas más en este caso, que ya te había mencionado, Iris. Agrupo estas dos porque son más o menos del mismo género, que es cine hecho con marionetas. Siguiendo la línea que ya he marcado antes con Gritos en el pasillo, pues voy a hablaros de Strings, del año 2004, y Jack Boots on Whitehall, del 2010. Ambas hechas con marionetas, pero con un enfoque y técnicas bastante diferentes. La primera, que es la que más me gusta, por decirlo así, que es Strings, está dirigida por Anders Ronnou Klarlund. Bueno, otro nombre, a mí me acabarán matando un día por pronunciar nombres, lo veo. Bueno, esta película, hecha con animación, hecha con marionetas, tenemos como, si no recuerdo mal, habiendo visto los créditos, eran como unos 100 marionetistas moviendo los hilos de todas las figuras que tenemos aquí. Es una historia fantástica lo que se está contando, donde tenemos dos reinos enfrentados desde hace mucho tiempo, una especie de, diría guerra fría, pero no, porque de vez en cuando van teniendo sus enfrentamientos. Y en el reino de nuestro protagonista, el príncipe Hall, que por cierto tiene la voz de James McAvoy, ahí queda eso, o sea, nuestro profesor Xavier está haciendo del protagonista. El protagonista, que es el hijo del rey, ve que su padre muere en extrañas circunstancias. Hay gente que dice que ha sido un asesinato, no se queda muy esclarecido. Él, digamos que parte en una misión para descubrir qué ha pasado y también clamar venganza, ¿no?, por la muerte de su padre, si ha sido asesinado, aunque en realidad hay mucho más detrás. Tenemos a nuestro pérfido consejero que intenta quedarse con el poder y que lo ha ido liando todo y envía un asesino detrás suyo, mientras nuestro reluctante héroe va avanzando por este, digamos, paraíso fantástico, que podríamos decir una especie de mundo estilo Conan, por decirlo así, porque tiene de un desierto pasas a la tundra helada automáticamente, luego entras en una zona pseudo paradisíaca, mientras se va desarrollando la historia y nuestro personaje se va encontrando a sí mismo y va descubriendo la verdad. Esta película de animación está muy bien. Primero, la banda sonora es muy buena, o sea, es muy emotiva, te toca. Los personajes están muy bien desarrollados. Empiezas con el típico héroe, bueno, ya no vamos a llamarle héroe, con el típico chavalín que está recién salido del huevo porque siempre ha vivido entre telas de seda, es el hijo del rey, y empieza a ver cómo de chunga es toda la realidad. Y el hecho de cómo lo van cambiando, cómo descubre a la que será el amor de su vida, cómo se desarrolla la historia. También tenemos el hecho de que es una película de marionetas, lo cual nos implicaría que estaríamos viendo hilos, pero esos hilos están metidos dentro de la historia como un elemento más totalmente diegético. O sea, el mismo hilo es elemento central. Es decir, tú imaginaos ahora una marioneta que tiene hilos, pues por ejemplo un hilo para mover el antebrazo, otro para el brazo, la cabeza, las piernas, el muslo, la tibia. Pues tienes hilos para todo. Si eres una persona normal, tus hilos son finitos. Si ahora te enfrentas con alguien, ese alguien no va a luchar para cortarte a ti. Ese alguien, el guerrero, va a venir y te va a cortar, por ejemplo, el hilo del brazo. Como ya tu hilo del brazo se ha caído, se ha cortado, tú pierdes tu hilo. O sea, ya no puedes mover ese brazo. Si soy tan buen guerrero que automáticamente te corto el hilo de la cabeza, te mueres. ¿Qué diferencia una persona normal de un guerrero, aparte de la habilidad? Por ejemplo, los guerreros, que son más duros y más resistentes, sus hilos tienen recubrimientos como de o hilo más grueso o recubrimientos de metal para protegerse de un impacto, que es lo que, por ejemplo, acabamos viendo en la escena del combate final, que ves que el malo, su hilo es súper resistente, o sea, no puedes cortarlo, tienen que utilizar otras técnicas. Incluso estos hilos ya se ven como conexiones espirituales. Si no recuerdo mal, nuestra protagonista Sita, la chica que acompaña al protagonista Sita, su tribu tiene la capacidad de usar esos hilos para desplazarse, porque no se plantea que haya un marionetista arriba del hilo. El hilo es una conexión con lo divino, entonces pueden tirar del hilo y elevarse y volar. Bueno, saltar, por decirlo así.
Cuando está muy bien, cuando por ejemplo una marioneta va a tener un niño, va a dar a luz, como un hilo de la familia va directamente desde ellos a la vida del nuevo bebé, que el bebé solo tiene por ahora el hilo de la cabeza. Entonces vas viendo todo eso, o cuando las personas se van volviendo mayores y envejecen, van perdiendo hilos, porque su movimiento es mucho más difícil, y al final solo les queda el hilo de la cabeza y son como, personajes sabios. Está muy bien llevado, la historia es muy interesante. Su único punto dura 90 y pico minutos. A mí se me hizo un pelín larga, pero porque es una película de ritmo muy lento. O sea, te lo va explicando todo, vas viviendo la historia, y claro, al menos yo personalmente no estoy tan acostumbrado a un género de una película de este género, así de este tipo de animación, y te cuesta un poquito, pero aún así la recomiendo, está muy bien hecha. Pero bueno, no sé si la conocíais esta película. No, pero la verdad suena muy interesante. Te iba a preguntar, el tema de banda sonora, ¿cómo lo llevan? Está muy bien. La verdad, a mí me gustó bastante. No es una de mis bandas sonoras favoritas, que no es como Avalon, por ejemplo, que es una de mis bandas sonoras favoritas, o Conan. Está bien, o sea, acompaña muy bien la historia. Tal vez te diría, tal vez te diría que es mejor la banda sonora de la siguiente película que os voy a hablar, que si queréis os la voy introduciendo ya, que es la de Jack Boots on Whitehall, que es otra película de marionetas, solo que aquí, en vez de utilizar el hilo como elemento conductor y elemento diegético para la historia, aquí ya se eliminan directamente, no se ven. Y lo que nos cuenta es qué habría pasado si los nazis en la Segunda Guerra Mundial hubiesen decidido hacer un plan revolucionario. En plan de, el Canal de la Mancha es de moñas. Vamos a hacernos un Canal de la Mancha directamente desde Berlín hasta Londres y empezaremos a escupir tanques Panzer a todo lo que da para conquistar la isla y así forzar a que Churchill se rinda. Este es el eje central de la trama. O sea, los alemanes deciden invadir con sus tanques totalmente Inglaterra, y a lo cual pues la gente empiezan a pillar por todos lados. O sea, tenemos nuestro protagonista, que es un granjero que vive tranquilamente en su pueblecito, apartado de todos estos rumores, el temor de la guerra. Él quiere apuntarse a ser soldado, pero es muy divertido porque siempre no paran de criticarle porque tiene unas manos que no coinciden como todas las marionetas tienen más o menos el mismo corte, sus manos no coinciden. Todo el mundo dice, con esas manos tú no puedes irte a la guerra porque tú no eres un buen inglés, bla, bla, bla. Hasta que empiezan a pasar cosas. Empieza el asalto a Inglaterra, todo cae. Churchill decide que Inglaterra no se rendirá y llama a sus tropas indias que para montar la defensa, mientras ellos están ahí luchando a capa y espada, literalmente con Thompsons ahí en mitad de Baker Street, ahí metiendo tiros por todos lados, ahí, mientras los nazis se les van echando encima. Los nazis automáticamente ponen su esvástica creo que es el Palacio de Buckingham, y empiezan a montar fiestas en plan de, lo hemos conseguido, hemos ganado. Es una película de animación muy loca, muy divertida, con una premisa totalmente desquiciada, que a medida que avanza cada vez se va volviendo más desquiciada, hasta el punto en que ya cuando Inglaterra no puede, ¿qué hay que hacer? Esto es con lo típico de ¿cuál es nuestro recurso más desesperado? Hay que recorrer a los escoceses. Vamos a petarlo. Entonces, ya cuando llegan a pedir la ayuda a los escoceses, que eso es, de hecho, es la frase, no, más allá del muro de Adriano no hay nada, es Mordor. Y tú entras y te pintan que Escocia es Mordor. Con humo, montañas, niebla, en plan de Dios, caníbales por todos lados, y William Wallace, porque William Wallace sigue ahí, petándolo. ¿Quién dice que William Wallace murió? Esto todo era propaganda inglesa, hijos de puta. y invocan a William Wallace para luchar contra los nazis, lo cual ya la cosa se vuelve muy loca. De hecho, las marionetas son muy divertidas porque, por ejemplo, te ves tanto nuestros escoceses estilo William Wallace como los soldados británicos, que son representados por soldados indios SIG, las tropas de las SS, que tienen soldados normales y Barbies, que puede ser más ario que una Barbie. Buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Es que además lo de utilizar a Barbies como representantes arias, a mí me tocó la patata, porque yo me reía un montón. Esta, de hecho, la vi en Sitges cuando la trajeron y te partes de risa, porque es un constante, hace entrar un poco en la dinámica de la película, porque si quieres si quieres verla y juzgarla y decir, uy, esto podría haber sido hecho mejor, peor, vamos a ver, es una película de marionetas. Viene a entretenerte
vienes a reírte, pasarte un buen rato y sobre todo disfrutar de las cafradas. Seguimos con la dinámica, es una película cortita, 91 minutos. Atención, si en la otra película teníamos al profesor Xavier haciendo de protagonista, aquí tenemos, bueno, por decir un papel suyo, tenemos a Obi-Wan haciendo de protagonista, a Ewan McGregor. Es que además en esta hay un montón de actores famosos ingleses, porque esta película se la tomaron en plan de vamos a echarnos unas risas, o sea, hay que cachondearse y merece la pena. O sea, no será la película de vuestras vidas. Os vais a reír un montón con ella, sobre todo si vais disfrutando de las barbaridades. Por ejemplo, las Barbies de las SS, las reuniones del alto mando alemán con Himmler, Goebbels y el Goering, que es que cuando ves las figuras, o sea, cuando ves cómo retratan a Himmler, es en plan de madre mía, cuánto amor hay ahí. Que esta peli me está recordando muchísimo a una grandísima película que no me acordaba, pero el ver imágenes de esta me la ha traído, que es Team America World Police de 2004. No sé si la habéis visto. Grandiosa, divertidísima. Es que está en la línea de Team America, solo que esta decide ir ya al desfase absoluto. De hecho, tienes en una escena a nuestro escocés, bueno, a William Wallace, hablando con Ewan McGregor en plan de ¿por qué tú tienes sangre escocesa? No, no es posible, yo soy inglés. Pero ¿te has mirado las manos, idiota? O sea, es buenísimo. O luego te ves, por ejemplo, a Winston Churchill con su traje completo y su puro metiendo tiros de Inglaterra nunca se rendirá, hijos de puta. Soltando sus discursos. Yo la recomiendo. O sea, incluso una cosa súper divertida es cuando aparece el piloto americano que viene a patear culos y ligar mujeres. O sea, es algo maravilloso. Yo os la recomiendo encarecidamente. No vais a salir decepcionados si vais con la intención de echaros unas buenas risas. Es con la típica película que hay que sintonizar. Yo, personalmente, además, recomiendo esta no verla solo. Verla con los colegas y sube 3 o 4 puntos mínimo. A nivel banda sonora está bien, es muy animada. Personalmente a mí esta me llegó más que la de Strings también porque esta te incita, te mete más en la historia, te engorila. Cuando se ponen ahí súper locos a darlo todo, es muy recomendable. Pero bueno, basta hablar de marionetas. ¿Qué nos has traído, Iris? Que si no voy a seguir aquí hablando y nos vamos a poner con Team América también. Es que muy grande también, ¿eh? Es que Team América. Muy divertida. Bueno, volviendo con la rotoscopia, voy a hablar un poquito de A Scanner Darkly. Oh, peliculón. De Richard Linklater, que está basada en la historia de Philip K. Dick. Y es especialista como Philip K. Dick. Hay drogas, alucinaciones y cosas como Philip K. Dick en todo su esplendor. Sí, pero muchas cosas. Además, a mí me recordó un poquito a Sivain B y todo. O sea... Y tiene un reparto de lujo absoluto. Tiene a Keanu Reeves, a Robert Downey Jr., a Woody Harrelson, Winona Ryder. Bueno, hubo además que les dijeron simplemente ser vosotros mismos, ¿no? Woody Harrelson hace de sí mismo, Keanu Reeves nunca ha hecho de nada más que de sí mismo. Y por eso le queremos. Robert Downey Jr. más o menos lo mismo. Por eso los personajes pues tienen como su personalidad y tal, y es fácil que te entren. No es la rotoscopia antigua, es como una rotoscopia mezclada con algunas técnicas digitales. Y es un poquito diferente. La verdad es que me gustó bastante cómo quedó a nivel estético esta película. Y va más o menos... es un poquito dispersa la película, un poco difícil de seguir a veces. Es más bien de estas de dejarse llevar. Y Keanu Reeves es como un policía infiltrado que está metido con unos yonkis y el tío pues acaba bastante metido en todos los sentidos de la palabra. En fin, está bastante guay. Es así como medio distopía, medio thriller, medio drama, medio todo. Y está muy interesante. Es una película muy curiosa. Al final se le va un poco la olla con los giros y con tal, pero está muy bien. A mí yo recuerdo verla en su momento y me gustó bastante, además por el hecho de que el tema de la rotoscopia
para cuando se hizo Scanner Darkly, yo creo que se había olvidado mucho. ¿No os da esa sensación? O sea, fue como la gente dijo, sí, Dios, la nueva técnica de animación. En realidad estaban recuperando algo que se hacía. Sí, yo creo que al director sería algo que le interesaría o que le parecería una cosa que quería hacer, porque es la única vez. Bueno, también hizo Waking Life, pero que también utilizó rotoscopia, pero no con el tipo de método que utiliza en esta película, que es una película así como, bueno, de gente filosofando, un poco durilla de ver, pero aquí sí que yo creo que se entregó bastante a hacer un proyecto que a él debió de interesarle mucho. Y mira, uniendo con esta película, voy a hablar de otra película que se llama Beowulf, que es la leyenda de Beowulf, que Robert Zemeckis en 2007, como uniéndola porque, claro, también va de captura de actores. No es de rotoscopia, esto es captura, de estas que les ponen muchas cositas en la cara y por todas partes. O sea, es una animación 3D, por decirlo así. Sí, de estas de puntitos que les capturan y les hacen un modelo 3D. Modelo digital. Pero el movimiento y todo esto está capturado de un actor real, no es una animación artificial. Y bueno, el reparto está muy bien, fue una película muy potente que en su momento quería ser muy innovadora y que en su momento quiso ser en 2007 muy, muy flipante y tal. Utiliza una estética y un método similar, aunque un poco mejor que el de Polar Express. Y bueno, tenemos a Anthony Hopkins, a Robin Wright de protagonistas, Angelina Jolie también sale, John Malkovich, bueno, cogieron gente muy grande en aquel momento. Y es la leyenda de Beowulf, la historia anglosajona, adaptada a una superproducción, pues muy entretenida. Todos conocemos a Robert Zemeckis, que siempre ha hecho pues, superproducciones muy, muy fáciles de ver y tal. Y está bien, lo que pasa es que, o sea, está interesante, está bastante bien, la historia es más o menos sencilla, pero está fácil de ver, está bastante chula. Lo que pasa que, claro, estamos en el 2021, entonces si tú ves esta película hoy, tiene pues un envejecimiento relativamente difícil. Porque tú estás viendo la cinemática. Además, es que el problema es que es digital. Cuando la animación es artesanal, como pasa como por ejemplo con American Pop, tú ves ahora American Pop y te sigue pareciendo una obra de arte. Tú ves a Scanner Darkly y te sigue pareciendo interesante de ver la técnica y la estética. Beowulf, el problema es que estamos además tan saturados de videojuegos. Es la cinemática de un videojuego. La cinemática de un videojuego caro y bueno de hace 4 o 5 años. Sí, entonces, en ese momento debió ser flipante, pero claro, tú la estás viendo y para la persona de hoy es una cinemática de videojuego. Además de que la captura, la perfección, el movimiento de la boca y tal, ahora mismo si juegas a un videojuego de ahora es mejor. Entonces, tiene un poquito eso. Pero si no eres demasiado tiquismiquis con este tema, es una superproducción que está muy entretenida, está interesante. Si te gusta la mitología, este tipo de historias de guerreros luchando contra monstruos y de tal, pues no está mal. No está mal. ¿Es muy gore o se queda en lo políticamente correcto? No, hay... pues empieza, lo voy a decir porque es como de la misma primera escena, aparece un bicho y se dedica a coger a toda la gente que hay en un banquete, comerse su cabeza, partirles por la mitad con las manos, o sea, hay violencia, hay sangre, hay sobre todo violencia a nivel, o sea, tema más erótico y eso. Bueno, sale Angelina Jolie desnuda, si os interesa, pero... Sin pelo. Pero aparte de eso, sobre todo es bastante sangrienta, porque es una película de estas de guerreros y de héroes mitológicos, típico de que tiene que matar a monstruos y no sé cuántos. Y entonces, sobre todo tiene esto. Sí, estaba mirando ahora fotos de la película, porque no la había visto, y es lo que comentabas. O sea,
para ser del 2007 es una cinemática muy buena. Sí, en su momento se gastaron es... mucho dinero y tampoco tuvo tanto éxito. Como que la gente no lo supo entender mucho. Yo lo fui a ver al cine y me lo pasé bien, pero que no terminó de cuajar aquello. Yo es que creo que es por la mentalidad. O sea, yo una animación, tal vez es por el hecho, porque claro, yo juego videojuegos, entonces tengo muy metido el chip en la cabeza de que una cinemática de tipo videojuego la puedo ver en mi casa, jugando al videojuego, y entonces me parece bien interesante, incluso la puedo ver en la tele, pero una cinemática de tipo videojuego, al no estar tan detallada y tan pulida, verlo en pantalla grande aumenta y magnifica cualquier problema que pueda haber. Es la percepción que tengo. Y por las imágenes da esa sensación. O sea, claro, eso en cine no puede triunfar por ese motivo. Y también te digo, en aquel momento tampoco los videojuegos tenían ese aspecto. Quiero decir, en aquel momento yo creo que quiso ser algo muy innovador. O lo mismo, lo que es la trama no enganchó mucho. Sí. A ver, es que es una historia que está bien, pero a ver, es una leyenda sencilla de, pues hay una maldición y un héroe y un monstruo y una bruja, una mujer fatal, y es una historia muy clásica, tampoco vas a ver nada que no sepas, pero bueno, es muy entretenida, es entretenida y funciona para que tú te pases un rato bien y no te aburras y veas acción, que al final Robert Zemeckis tampoco es que se haga cine complejo, ¿sabes? Estoy mirando que el screenplay es de Neil Gaiman. O sea, ojo. Sí, el guión participó Neil Gaiman. Pero bueno, es una historia clásica, es una adaptación. Pero lo que te quiero decir, que también hay historias clásicas como lo de Rey Arturo y te encuentras con Excalibur y te tiene que pillar un director que lo haga bestialmente bien. O sea, que todo depende del jugo que lo saque. Pero bueno, que tenemos, ¿sabes? Siendo el director de La Muerte Occidental también. Entonces, es un director que se dedica a lo que se dedica. Entonces, para mí, en el momento que la vi, me pareció bien. La he visto ahora, pues ahora ha envejecido un poco difícil en ese sentido. Pero sigue siendo una peli que funciona. Si no buscas nada más que pasar un rato viendo una aventura y... Sí, para mí funciona, ¿sabes? Es película con la que los actores se rieron y pasaron un buen rato y se pillaron su cheque, y el equipo de animación entrenó para videojuegos futuros, por decirlo así, para hacer las cinemáticas. Lo veo un poco así. O sea, en plan de entrenar bien, o sea, de mirar, nosotros hemos hecho esto, podéis contratarnos, porque en aquella época esa cinemática es la leche. Para el currículum. Sí, quienes estuvieran ahí, estaba buscando ahora en IMDb si encontraba a los animadores y no lo he visto, pero su currículum tienes que no estamos hablando de una tontería en aquella época. No, para nada. Pero bueno, hemos terminado con Beowulf. Diego, sorpréndenos. ¿Qué nos traes? Yo os traigo otra película que no sé si habéis visto, que se llama Princess. No sé si os suena. Es que por ese título me suenan un montón. Princess de animación de Dinamarca, de 2006, 77 minutos, no es muy larga, que digamos. Muy bien. El director y guionista es Anders Morgenthaler. No sé si está bien dicho, pero ahí se queda, por la posteridad. Y digamos, a ver... Después, si la ves, pues te queda con la sensación de que estás viendo una película de esas películas que hacía Charles Bronson de Yo soy la venganza o El justiciero, digamos, El justiciero, pero en este caso de animación. Y tiene también factores curiosos esta película, es que además de la animación clásica, te va metiendo como secuencias hechas por cintas de VHS. ¿Por qué? Porque digo de qué va un poquito la trama y ya meto por qué es. La trama va de dos hermanos que debido a una desgracia pierden los padres en un accidente cuando eran pequeños. El tío es August, que se convierte en pargo, en padre, católico, y la hermana se llama Cristina, que por fatalidad se convierte en una actriz porno. De hecho, ya la película arranca con él volviendo a buscar a la hermana, y se encuentra la hermana practicando embarazo de sexo con 3 personas. Venga, fiesta. En pleno rodaje. O sea, ya te da la intención de lo que te va a encontrar. Y todo se desencadena cuando la hermana muere por culpa de la droga y deja una hija que el hermano, el cura, el August, la
la adopta y la cuida de todo lo demás. Y entonces empieza el camino de la venganza. El camino de la venganza, como las películas de Charles Bronson, es porque ha descubierto que la hermana, digamos, el mundo de la pornografía, directores, productores, todo más, se había convertido en una pornostar y la estaban explotando, y para ello le metían droga para poder hacer un montón de películas. Y el tío dice así: habéis matado a mi hermana, habéis destruido todo lo que era, lo que yo quería de ella, y me voy a vengar. Entonces va, digamos, es interesante porque va de la escala más baja hasta la más alta de lo que es la producción de porno, productor, director, actores y todo lo demás, y va buscando, o le da una paliza, o lo mata, o lo que sea. Ya los hábitos lo da igual, porque su camino hacia la fe y a la redención es matar a todo el que ha hecho daño a su hermana. Bien. Y todo eso con una hija inocente, que te choca mucho porque la hija tiene moratones de que le han dado paliza y han abusado de ella, y está en un entorno, en la habitación de la madre y todo lleno de penes y de consoladores, y te choca porque la niña, para ellos son juguetes, no tienen ninguna connotación, pero claro, él sí lo nota. Y lo que decía antes de lo de que mete secuencias de cintas de vídeo normal, película normal, es porque durante la explicación de por qué ella cayó en ese mundo, que no voy a decir para no hacer mucho spoiler, pues ellos dos eran aficionados a grabarse. ¿Cómo se llama ese tipo de...? Con cámara, ¿no? No tiene un nombre. Sí, pues estaba acostumbrado a grabarse, y los recuerdos que tiene son de las grabaciones de vídeo. Y se ven los actores que hacen de animación en imagen real. Uh-huh. Y te explican todo, tanto el accidente como los abusos que tuvo ella, cuando estaba con las drogas, todo ese tipo de cosas lo pone. Y ya te digo, es un camino hacia la venganza que tú sabes que el cine nórdico, la venganza para ellos es algo, digamos, no tiene límites. Sí, para nosotros dice, y yo voy a todo. Uh-huh. Y tiene un final que a mí personalmente me gusta. No es un final, no voy a decir si es final feliz o no, pero que es el que tú dices, este es el justo final que se pasaba todo. Uh-huh. Y ya te digo, bestial la película. Ahí no hay cortes no hay piedad. El cura dice, yo ya he aprendido todo lo que es la piedad y no paso de ella. O sea, con una mano rezando y con la otra disparando con la escopeta ahí. O escopeta o barra, da igual. Todo lo que sea que pueda dañar, bomba, granada, da igual. Ya te digo, como una película de Charles Bronson, pero que se hubiera puesto ropa de cura. Uh-huh. Y dice, voy a matar a todo esto, hijo de puta, porque encima matan a la tía, y él lo que quería es quitar toda la película que había hecho. Porque estaban sacando películas con la hermana ya muerta. Decía, joder, ¿esto qué es? ¿Para sacar ustedes dinero y a la hija no le dais nada? Pues la venganza es mía. Princess se llama, del 2006. Sí, la venganza se sirve fría, vamos. Sí, y con Satisfyer. Bueno. Pues vamos a continuar. Ahora, después de Diego, me voy a poner con dos películas. Que a ver si os suena un videojuego de hace tiempo llamado Dead Space. Es un videojuego de terror que tuvo 3 partes. Sí. A mí es un videojuego que me gustó mucho cuando salió, que te narra las aventuras de un ingeniero que va en una misión de rescate donde todo sale mal. Que me recuerda un poco, de hecho, la historia de este videojuego está un poco sacada de una película anterior, que no sé si os acordáis de ella, que en inglés era Event Horizon, Horizonte Final, creo que se llama en castellano. Sí, muy mítica. Sí, va a hacer una misión de rescate en un punto alejado del sistema solar, donde la nave, bueno, pues en vez de rescatarla tendrían que haber lanzado nucleares hasta enviarla a la prehistoria. Pues aquí en el videojuego de lo que va es que van a hacer un rescate a una nave que estaba haciendo minería y han descubierto algo. Ese algo ha producido cosas y a partir de ese momento, bueno, pues vamos a decir que pasan cosas. En el videojuego, una de las frases que toda persona que lo haya jugado recordará siempre es lo de no dispares a la cabeza, mutílalos. O sea, porque es el videojuego que introdujo el tema del desmembramiento como
mecánica de combate, porque era necesario por la historia del videojuego, por lo que pasaba. Pues este videojuego, que fue bastante interesante, las 2 primeras partes tuvieron mucho reconocimiento, acabó con una tercera ya un poco sin pena ni gloria, pero bueno, pues para hacer la historia, digamos, más coherente, justo al mismo tiempo que el primer videojuego, lanzaron una película que narraría los eventos justo antes del inicio del primero de los videojuegos, de tal forma que si ves la película, a continuación jugarías el primer videojuego y entenderías un poco mejor, estarías más metido en el ajo de lo que pasaba, y la segunda película sería la narración de los eventos entre el primer y el segundo videojuego. Estas 2 películas, que son Dead Space Perdición del 2008 de Chuck Payton, que bueno, ha sido bastante prolijo este hombre en la animación de superhéroes, porque tanto en Teen Titans, X-Men, ha hecho también cosas de Batman, Los Vengadores, o sea, ha hecho mucho motivo. En Estados Unidos ha trabajado mucho de lo suyo. Y la segunda es Dead Space Aftermath del 2011, dirigida por Mike Dicer. Este hombre, bueno, ha hecho bastante menos en el tema de animación, no le ha salido. Es más como animador que como director de lo que ha trabajado, por desgracia. Bueno, buenas ideas tenía. La primera película nos narra esto, un equipo minero que va a un planeta alejado en el sistema solar a hacer su típico trabajo de minería y descubren un monolito al estilo de 2001, de la Odisea del Espacio, solo que este monolito, en vez de traerte conocimiento y una especie, digamos, de éxtasis mental o espiritual, pues aquí lo que nos trae es una especie de, vamos a decir, no diré espíritu, pero diré una fuerza que enloquece todo lo que está cerca suyo, llenándote de impulsos homicidas y o suicidas, y que en el momento en que acabas con tu vida o la de otra persona, te devuelve, bueno, mejor dicho, devuelve tu cuerpo como lo que ellos llaman necromorfos, que son monstruos, y diría mutantes, bueno, sí, cambia su forma, que recuerdan mucho a, si habéis jugado alguna vez a Warhammer 40.000, a lo que serían los Ormagantes, que de hecho se inspiraron en ellos para crearlos, que son bichos con brazos alargados, púas aceradas que atraviesan casi cualquier cosa, instinto homicida, y que las heridas estándar no les abaten, tienes que mutilarlos para evitar que te tumben. La primera película, a nivel de animación, está muy bien para su época, o sea, no diré que es la animación de mi vida, pero es entretenidilla. Y lo que es, digamos, una carrera por la supervivencia. Es gente que de repente han descubierto un Dios mío, Dios mío, Dios mío, todo ha ido mal. Tenemos que intentar primero contener la amenaza. Todos sabemos que no va a funcionar, pues no habría saga de videojuegos. Y después intentar huir de la nave. Y ya con acciones épicas y desesperadas para intentar llevarte al máximo que puedas por delante y que se salve al menos alguien de la nave, de la ISSG Ishimura, que es de hecho de la que se hablará a lo largo de toda la saga de videojuegos. Como película es bastante interesante, o sea, yo la puntuaría con un 6, o sea, es entretenida, o sea, no será la película de animación de vuestras vidas. A nivel banda sonora, solo deciros que no la recuerdo, o sea, y eso que la vi hace relativamente poco otra vez, pero es porque no tiene ningún hecho destacable. Son escenas de acción, algo de terror. También es que como no es una película larga, es bastante cortita, porque ya tenían la mentalidad esta de no nos emocionemos con el presupuesto, porque esto es la precuela de un videojuego que nos ha de dar la pasta en realidad. Son 70 y pico minutos, o sea, es de las que en vez de ver cualquier episodio o película de domingo tarde, verías esto. No hay mucho más que destacar. La historia es como coger la lucha por la supervivencia de Alien 2 y estirarlo, poniéndole un toque, vamos a decir, sobrenatural por detrás. Animación decente. Un 6 de película le daría. Una pregunta. Sí. Los necromorfos que hablo aquí no tienen nada que ver con lo de Riddick, ¿no? No, porque ahí son diferentes. Esto es lo típico de que las traducciones no se hacen muy bien. Esto es un necromorfo porque es una criatura muerta, revivida y transformada, que además, a medida que avanza en la película y sobre todo en el videojuego, dependiendo del rol de la persona o un poco de su mentalidad, la forma puede cambiar ligeramente a tener otras
características. Por ejemplo, habían algunos que son súper hinchados y contienen criaturas en su interior, criaturas adicionales. Otros son mucho más duros. Y los necromorfos de las crónicas de Riddick son, vamos a decir, no son humanos, son humanoides que creen en la muerte como fuerza redentora y que lo que buscan es, por decirlo así, buscaban irse más allá del velo, si no recuerdo mal. Y lo que buscan es unir a gente a su causa para llegar a ese estado de perfección. O sea, Vale. la unificación, creo que le llamaban. Sí, sí. Que no, estaba mirándola esta película la vi hace un montón de tiempo, la primera. La segunda ya me quedó. Me gusta el videojuego, que tiene muchos elementos Lovecraftianos. Y estaba recordando, digo, ¿por qué no me conectó la primera película? Y ahora he caído al ver los fotogramas y es que si en el otro programa hablamos de Boogie el aceitoso, que tenía muchas zonas oscuras para tapar todo y todo eso. Sí, este tiene muchas. Yo a este le echo en falta eso, que tuviera más zonas oscuras, que no se viera todo tan nítido, tan claro, porque en el videojuego uno de los grandes alicientes era la atmósfera que creaba, porque te encontraban... El videojuego es de los pocos, mira que he jugado muchos videojuegos, sin ser un gamer, pero he jugado bastantes. Este videojuego te acojona, o sea, tú lo veías y estabas ahí y decías, voy a pasar por esta puerta, pero va a pasar algo, lo estoy viendo, o acabo de oír un paso en un sitio que no deberían oírse pasos, Dios mío, ¿qué me va a pasar? Pues esta sensación la trasladan bastante bien a la primera película, para mi gusto. Y aunque tiene mucha oscuridad, es cierto que se ve mucho, y entonces se ve como la técnica de animación no es una maravilla. Sería un poco como coger, ahora que mencionas esto, hago la extrapolación, sería como coger la típica animación de superhéroes y ponerla en terror. Entonces, la animación de superhéroes es muy limpia. Entonces, pones animación limpia en algo que no lo debe ser tanto. Por eso no es algo maravilloso. Cumple su función, por decirlo así. Entonces, voy a mencionar ahora la segunda, que era la de Dead Space Aftermath, que es los eventos entre la primera y la segunda película. Aquí lo que tratamos es de la corporación. Y tiene una idea interesante. El problema es que aquí la película para mí fue más fallona. O sea, la menciono porque es parte de la saga. Aquí yo le pongo un 5 y casi debería suspenderla. Pero bueno, narra cómo la corporación ha conseguido salvar a los supervivientes de la USG Shimura. Bueno, supervivientes y gente asociada, por decirlo así. Y están siendo interrogados por la corporación, por 2 psicólogos, que les van haciendo preguntas, les van intentando sonsacar qué saben, qué recuerdan, qué pasó, porque, ¿qué pasa? Que después de que 2 naves hayan volado por los aires y se haya liado parda, porque son los eventos que hay en el segundo videojuego, necesitas dar una versión pública. Y esa versión pública tiene que ser coherente y tenemos que ponernos todos de acuerdo. Entonces, lo que te narra son las entrevistas a supervivientes y cómo intentan crear una versión políticamente correcta para la compañía y cómo si hay algún clavo que despunta se lo ajusta con un martillo. Está bastante bien. A mí lo que me falla de esta película, que en la historia me parece interesante, me falla el tema de la animación, porque tenemos 2 marcos temporales, el pasado con las escenas de supervivencia que nos lleva más animación al estilo de la primera película, pero mejor hecho, y en la animación del plano actual, del marco donde están ahora haciendo los interrogatorios, que es una animación 3D pura digital que no me gusta cómo está hecha. O sea, me parece de hecho, incluso me recuerda al cine hentai de animación puro, que es bastante cutrecillo, pues me recuerda mucho a eso. Y teniendo en cuenta que es del 2011 que no habían tantos recursos. Entonces no me termina de convencer por eso, porque me matan las partes de la animación actual. Entonces, esta la recomendaría si eres muy fanático. O sea, si quieres terminar de ver todo el material que hay de Dead Space, que bueno, oye, tampoco pierdes mucho, porque es otra película cortita, está en 80 minutos, o sea, tampoco vas a sufrir mucho. Esta no se llegó a traducir, por desgracia, esta solo se puede conseguir en inglés. Pero bueno, esta es otro material más para ver. Entonces, yo con esto, yo creo que ya he matado mi tema de Dead Space. Vamos a continuar, si queréis. Iris, ¿qué te parece? Muy bien, muy interesante. No había visto las películas. No, sabía que habías jugado a los videojuegos, pero no estaba seguro si conocías las películas. Diego sí que había visto la primera, pero bueno. Yo voy a comentaros un anime
muy, muy rápido y muy corto, que dura 50 minutos. Muy corto. Eso me gusta, anime corto, bien. Que es una locura. Una auténtica locura, nivel que si pestañeas te pierdes algo, y no es una exageración, si pestañeas te pierdes algo. Va rapidísimo y es para divertirse, no tiene muchos complejos, la verdad. Son dos personajes, una chica y un chico cuya cabeza es un monitor, que se despiertan ahí como en las afueras de una ciudad y en plan futurista, y no se acuerdan de nada. O sea, saben hacer las cosas básicas, pero no se acuerdan ni de quién son, ni de cómo se llaman, ni de cómo han llegado ahí, ni nada. Y automáticamente comienzan a delinquir y se dan cuenta de que dan unas hostias muy buenas y se los llevan. Estos son, nada, no sé, un minuto como mucho. Se los llevan a una cárcel en la luna y ahí pues locura total. Es humor negro, de todo tipo, sexual también. Hay un tío que tiene un taladro gigante, en todo sentido de la palabra que os podéis imaginar. Y es muy loca, muy divertida, muy loca y muy a tope. Me recordó un poquito en algunas partes estéticas a Tangirl, los cómics, no la película, sino y a la locura también un poco. Una pregunta tonta, ¿cómo se llama? Death Lips, perdón. Death Lips, como vale. Hojas muertas. Es de 2004 y producido por Gainax, que son bastante famosos. Y no sé, me gusta. No puedo daros así un argumento muy grande. La verdad es que simplemente es una locura, y es pura comedia. Y me lo pasé bastante bien. Es una película muy frenética. Hombre, lo bueno que tiene es que al ser cortita, pues oye, esto se acaba rápido. O sea, sí. Es intensa, por decirlo así. Sí, a la gente que le guste el anime, el rollo así gamberrete, noventero, yo creo que le gustará. Estoy mirando la biografía del director y lástima, no he visto nada de este hombre. Tendré que echarle un vistazo a esta peli, que no me ha dado tiempo para preparármela para el episodio. Lo que estoy viendo es que está produciendo una película inspirada en el videojuego Cyberpunk. Sí, una serie, de hecho, el cual habrá que echarle un vistazo. Podría ser interesante, quizá más que el juego. Bastante. Ahí va el hachazo. Puede ser. Alguien tenía que decirlo. Bueno, no puedo más, tengo que saltarme el orden porque llevamos mucho tiempo sin hablar de mi libro y vamos a hablar de una película antigua que me encanta. Esta película, que vino aquí también con las famosas noches del manga que se hacían en el canal autonómico de Cataluña, se llama Grey, también la tradujeron como Grey Objetivo Digital, o en japonés Grey Digital Utageto. Toma, esta creo que lo he llegado a pronunciar hasta pseudo bien. Esta película junta varias cosas que a mí me encantan. O sea, es género posapocalíptico, con humanidad que se ha colapsado, sus valores han ido al carajo, cibernética, hay robots, hay combates, hay una banda sonora muy trepidante, muy recomendable. Es animación antigua, estamos hablando de una película del año 86, entonces no esperemos nada especial. O sea, está a la altura de, por ejemplo, películas de aquella época como la que ya mencionamos, que era Vientos de Amnesia, o por ejemplo Venus Wars, que también viene de la misma época y también es muy interesante, de las batallas que hubo entre dos bandos en Venus. Esta película lo que nos narra es la humanidad en una nueva guerra que nos ha enviado a todos al carajo, la sociedad se ha colapsado, sobrevive en forma de ciudades-estado, como si hubiésemos vuelto a la Edad Media. Estas ciudades-estado, que no tienen nombre, son numeradas, entonces en función de tu número, tu ciudad es más o menos importante. Por ejemplo, una ciudad de una cifra es lo más, porque como mucho hay 10. En cambio, una ciudad que tiene 4 cifras en su número, pues es una ciudad del montoncillo, como podría ser, pues no sé, una ciudad perdida en medio de la nada. En función de tu importancia, tienes acceso tecnológico más o menos, es decir,
las ciudades de un dígito tienen naves voladoras con cañones láser y armas gravitatorias, y las ciudades de 4 números, como la de nuestro protagonista, van con jeeps y tanques sencillitos y se lanzan granadas y ametralladoras. O sea, es más de guerra como nosotros la conocemos, de andar por casa. Que es importante que la sociedad está tan metida en esta situación bélica y posapocalíptica que la misma humanidad puedes no pertenecer al combate o puedes alistarte. Sería un poquito como en Starship Troopers. Los ciudadanos normales que no se alistan pues son gente pobre que vive con lo que les da el Estado, están hechos polvo. Pero si quieres avanzar dentro de la sociedad, tener una casa mejor, acceso a medicinas, comida, te alistas, te vuelves un ciudadano a los Starship Troopers y cumples misiones. Estas misiones son de un altísimo riesgo. La gente se muere, o sea, se muere muchísimo. Pero si sobrevives por casualidad, acumulas puntos y con esos puntos puedes subir en tu escalafón social dentro de tu ciudad y vas accediendo a mejor casa, mejor comida, entretenimiento. Entonces la gente, por no decirlo de alguna manera sencilla, se matan por este tipo de ascensos sociales. ¿Qué pasa? Que todas las ciudades están regidas hay un pequeño consejo humano con la supercomputadora, que es la que calcula, la que sugiere las misiones, y los humanos las aprueban o no, pero al final vas viendo si el que te da todas las directrices es una computadora, es ella la que dirige todo. Entonces, nuestra protagonista, Grey, que también le llaman la muerte, porque todos los miembros de sus misiones, todos los batallones que la acompañan, acaban muriendo. Pero no porque los maten y tome malas decisiones. De hecho, nunca se suele involucrar en los equipos. Es muy buen soldado, pero les envían a misiones tan chungas que todo el mundo muere menos él. Acaba herido, le pasan cosas, pero siempre acaba volviendo a casa. Entonces, toda esta historia va de cómo le encargan una misión aparentemente suicida, vuelve y empieza a plantearse cosas, porque ha descubierto cositas, y cómo tiene al final la necesidad, como sea, de largarse de su ciudad e ir a descubrir la verdad. Y descubre que la verdad, lo que hay detrás de la fuerza de la resistencia, con la fuerza de la resistencia que tiene un ordenador que le llaman juguete. Bueno, su objetivo es el juguete, como le llaman Yugina. Descubres que todo esto es un sinsentido, que hay algo que ahí no cuadra para nada. Entonces, es una historia bastante intensa, es cortita, 80 minutos. La banda sonora a mí me encantaba porque es banda sonora épica que te mete en la situación. Hay muchos combates y son combates que no son de hacer amigos. Aquí no hay heroicidades, hay más sacrificios y muertes tontas que otra cosa. Esto es la guerra. Y vas descubriendo todo el lado negativo, sí, yo voy matando gente para subir en mi escalafón social, sí, pero es que el que está al otro lado también. Y a lo mejor el que está al otro lado solo ha enviado robots porque ya no quiere ni luchar contigo. O sea, envía robots que te maten o se mueran los robots, que ya da igual. Y vas descubriendo toda la turbiedad que hay en toda esta situación. Yo personalmente la recomiendo mucho. Su director, que es Satoshi Dezaki, a nivel de animación, vamos a ver, ha trabajado más como director puro que en el departamento artístico. De hecho, entre algunas de las obras que ha hecho está una de las partes de Riki-Oh, que es muy posible que nuestros oyentes la recuerden por la película que se hizo con actores. Era Riki-Oh, la película de artes marciales tan súper brutal y sangrienta que salió hace unos 20, 30 años más o menos. Pero bueno, desgraciadamente a nosotros no nos ha llegado mucho de su material. Pero bueno, aún así os recomiendo mucho esto, sobre todo como testimonio a la animación clásica. Está muy bien. Y bueno, y ahora, dicho lo cual, y aprovechando que en algún momento tocaba hacerlo, Iris, este es el momento. Tú lo sabes, yo lo sé. Sí. Y hay que hacerlo. Hace mucho tiempo llevamos diciendo que nuestro actor fetiche está en todos los géneros, tanto en los mejores como en los peores. Y da igual la película, porque él está ahí. Porque cuando eres un grande, lo haces todo, y todo lo haces bien. No hay nada que puedas fallar. Y en este caso, nuestro fetiche ha hecho animación, como voz en este caso, y ha hecho bastante. En este caso he seleccionado una película que me toca bastante por el género. Del grande del que estamos hablando es Nicolas Cage, el puto amo, que ha hecho películas de animación, y nuestra película en cuestión es Astro Boy. Astro Boy, película inspirada en es una adaptación
de las obras de Osamu Tezuka, el dios del manga, o sea, podríamos llamarlo de alguna otra forma, pero es que cuando eres el dios, pues eres el dios, esto es lo que hay. O sea, este hombre que ha hecho tanto Blackjack, ha hecho Astro Boy, ha hecho, se llamaba El León Blanco, me parece, la que luego copiaron para hacer el Rey León. Bueno, que lo ha hecho todo, es el puto amo. Pues en este caso, nuestro actor fetiche decidió meterse en Astro Boy. ¿Por qué? Porque él es muy fan del anime, es fan de Osamu Tezuka, es fan de Astro Boy y le ofrecieron el papel para hacer el padre de Astro Boy, el Dr. Tenma. Voy a introduciros un poquito la película. Astro Boy es una película del 2009 de unos 90 minutitos, dirigida por David Bowers. No sé cómo me he liado, es uno de los pocos nombres fáciles que podía decir. Ha hecho algo de animación, no tiene muchos créditos en su haber, por desgracia. Solo ha hecho unas 9 películas y unos cuantos cortos. Entre ellos, que está haciendo ahora una adaptación de Rugrats. Aquí en Cataluña la conocíamos como de Quatre Grapas. Están ahora rodando una adaptación. Como actores famosos, aparte de Nicolas Cage, tenemos a Charlize Theron haciendo de narradora y a Alan Tudyk haciendo de uno de los robots que salen, y Bill Nighy como otro de los robots, Robotsky de hecho. ¿De qué va la historia? Estamos viviendo en una ciudad utópica que tiene no tecnología, sino ya hipertecnología. Todo el mundo tiene robots, estos robots te solucionan la vida, tú puedes dedicarte a lo que más te gusta, pues por ejemplo, estudiar y mejorar la sociedad. El problema de todas las utopías es que alguien ha de pagar el precio, el resto del planeta. El resto del planeta pues malvive, por decirlo así, son los rechazados de la ciudad estrella. Pero los que viven dentro de la ciudad no lo saben, es una cosa que, bueno, pues simplemente ha pasado sin ser ellos conscientes. Nuestro Dr. Tenma, Nicolas Cage, es el líder científico de la ciudad, que él lo que querría es estar desarrollando robots y mejorando la maquinaria y, bueno, mejorando su sociedad, siempre se marca lo de su sociedad porque él no es consciente del resto en general, que por desgracia, claro, todos sus experimentos tienen que ser pagados y los paga el estamento militar, que le obligan a investigar un tema de una energía que han descubierto, que es la energía azul y la energía roja. La energía azul es una fuente casi inagotable de energía que sirve para hacer cosas súper molonas, y la energía roja que la quieren acoplar a unos robots de combate, en especial a uno, que se les descontrola y la cosa se sale de madre. ¿Qué genera nuestra historia? Pues que en una de estas salidas de madre, el hijo del Dr. Tenma muere. El Dr. Tenma, lleno de dolor, no sabe hacer otra cosa mejor con su vida que crear un robot a imagen, a semejanza de su hijo, sin decirle que es su hijo, y intentando criarlo como tal. Claro, la copia es perfecta. El hijo es perfecto. Es buen niño, va al colegio, estudia, le hace de todo. Y entonces hay un momento de crisis en que el Dr. Tenma no puede vivir más este engaño y rechaza a su hijo y lo echa de su lado. Es en plan de, he creado una marioneta para intentar superar el dolor de la muerte de mi hijo, pero no puedo más con mi vida. Entonces, después de esto, pues ¿qué va a pasar? Que el Dr. Tenma rechaza a Astro Boy. Astro Boy se ve solo en el páramo, descubre a unos chavales que están intentando sobrevivir, descubre como todo es mucho más chungo, donde hay un frente de liberación de robots, el Robotic Revolution, que es muy divertido porque van a enseñar a los humanos cuál es su lugar en la historia y les van a tumbar. Claro, el problema es que han de cumplir las 3 leyes de la robótica de Asimov, entonces ellos mismos son conscientes de que su lucha no va a llevar a ningún lado. Pero bueno, como película yo os la recomiendo, es muy entretenida, además es esto cortita, 94 minutos, la animación es muy limpia, muy pulida, vale mucho la pena, la historia es sencilla, no es como si hiciéramos una adaptación del episodio 0 de Astro Boy. A partir de aquí narraremos más aventuras. Me gusta mucho el hecho de que el Dr. Tenma sea Nicolas Cage porque le ves cómo va jugando con la voz. Y teniendo en cuenta que en Nicolas Cage tenemos la coña de que siempre intenta canalizar una energía o un espíritu dentro de sus personajes, me gustaría saber en qué se inspiró para hacer el Dr. Tenma. Porque cuando habla le notas dolor, o sea, que está sufriendo, o sea, que es un papel triste. Pero bueno, o sea, la verdad,
Esta película es entretenidilla. Esta es más para ver con los niños que para verla un adulto. Pero aún así, si eres fan del anime, merece la pena. Sobre todo porque además el hecho de que te metan Astro Boy, cómo descubre sus capacidades, sus poderes, es muy interesante. O sea, como introducción para todo el material de manga que salió después, a mí me gusta mucho. O sea, y el hecho de que Nicolas Cage está ahí, pues le sube un puntito, que siempre está bien. Pero bueno, dicho lo cual, Iris, que te hemos saltado antes, cuéntame, ¿qué nos traes? Después de The Leaves, ¿alguna cosita interesante? Pues mira, me pareció bastante interesante una película que hizo Netflix basada en una serie que no me gustó mucho, que se llama Altered Carbon, Refundados. Oh, me gustó mucho esa película. Como adaptación y porque es mejor que la segunda temporada. Sí, a mí la serie no la llegué a ver porque al empezarla pues como que me resultó, no sé, lenta o lo que sea, no tenía el día y nunca te pillé para seguir el ritmo. Sin embargo, la película me pareció, tanto a nivel estético como a nivel de personajes, de argumento, bastante interesante. No sé si la habéis visto tú también, Diego. Sí, la he visto. Y sí, todo este tema de los yakuzas y está muy bien. Es como una historia del mismo universo de la serie, para los que hayan visto la serie, pero más interesante, a mi parecer. Digamos que los personajes no son tan planos como en la serie, como lo ponen, que no te dan nada más que... Desde luego que no. Uh-huh. Y bueno, están como en un planeta y una tatuadora está investigando la muerte de un jefe de yakuza y van pasando cositas. Iris está entre los vivos. Ha tenido un momento Paco y van pasando cositas. La vi. Un momento. Mental. Mira que la vi hace poco, pero tengo una lapsus mental. No, tengo una mezcla mental de varias películas, ese es mi problema. No, a ver, yo creo que era como la serie, o sea, que en el futuro distópico lo que es el alma o la memoria o todo se puede meter en un disquete que va en el, digamos, un puerto USB que va en la columna, ¿no? Tú la podías sacar y meterlo en otro cuerpo y... Sí, tú cuando mueres te recargan en un cuerpo nuevo y así sigues viviendo eternamente. Pero el jefe yakuza de la organización de la película, en teoría ellos tienen el honor de morir de verdad, de no recargarse. Hasta que hay uno que decide que eso no le gusta. Y ya se empieza la parte. Y ahí empieza pues, un poco el conflicto, ¿no? de la película. Sí, yo me acuerdo, la vi hace tiempo y pensaba que iba a ser peor y en verdad es peor la segunda temporada. Pero ahí estás hablando de la película, de la serie de actores. Sí, pero que te quiero decir que no, me pareció entretenida. Además, a mí personalmente... Oscar, se te oye como bajito. Oscar está subido en un risco. Creo que me había alejado demasiado del micro. Personalmente, a mí la animación me gustó y me pareció un poco como un episodio largo. O sea, esto podría haber sido un episodio largo de la primera temporada. Y donde juegan muy bien con todo el tema que sale en la primera temporada, para mi gusto. Sobre todo cuando, si no recuerdo mal, el juego que hacen con los yakuzas y los tatuajes. Sí, esa parte está muy interesante. Te digo, es como lo de Dead Space, es una especie de prolongación, pero que está más elaborada. Entonces... Sí. Yo está, además, eso, es más elaborada de lo que fue la segunda temporada, que para mí fue un poco de nos hemos quedado sin ideas. O sea, vamos a matarla y no sabemos cómo. Sí, un poco. En cambio es eso, la película esta, supongo que fue aprovechando el tirón, se lo encargas al estudio de animación que trabaja en solitario sin hablar con la gente que está con la serie y por eso se salvaron, creo yo. Y además con la tónica de... Pues esta era de Netflix, si no me equivoco, ¿no? Sí. Esta sigue con la tónica de que Netflix pone pasta para hacer productos mínimamente aceptables propios, por decirlo así. En plan, no creo que les haya salido súper caro. Es lo típico de vamos a rellenar la parrilla haciendo cosas de animación que si no, nadie haría. Esto es, por ejemplo, como las adaptaciones que han hecho de animación de Blame y de Godzilla. Sí, la de Blame también la vi y me gustó bastante. A nivel estético creo que lo lograron
está bastante lograda. Sí, la adaptación hecho, y la historia no está nada mal adaptada tampoco. yo es que aquí lo que tengo que decir, claro, soy muy parcial porque soy muy fan del cómic original de Blame. Bueno, del manga lo he leído muchas veces, me encanta, y he leído todas sus obras asociadas. Considero que el creador es un grande. Y entonces, al ver la película, fui más duro porque conocía el material del que partían. La película de Blame no deja de ser una adaptación refrito de las tres, de los dos tomos y medio primeros, más o menos. Refleja el mundo en sí, refleja lo jodido que es, la animación es sublime, la de Blame, pero le falta un poco de lo que destaca un poco la tensión que tiene psicológica y la historia, o sea, el hecho de que todo es enorme, gigantesco, megalítico, en el manga le llamaban la ciudad sin fin. Sí, bueno, no está del todo mal hecho. O sea, yo sí que recuerdo el manga. Recuerdo sobre todo a nivel estético que me flipaba la arquitectura que se monta es que el dibujante. El dibujante es arquitecto, en realidad. De hecho, fue el que hizo la arquitectura en Matrix. Es un detalle importante. Este tío es un grande. Sí, la verdad que sí. Y yo creo que sí que dentro de las limitaciones que a veces puede tener adaptar de un formato a otro, está logrado el universo en la película de 2017. Sí. Y una pregunta tonta de aficionado al manga. Me dice que son 2 tomos reunidos, 2 primeros tomos. ¿Que es una serie acabada o cuántos tomos son? Sí, bueno, de hecho, espera que leo un momento. Es que tengo justo toda la colección de Blame, la tengo en el lateral aquí de la habitación. La tengo en alta estima, son 10 tomos pequeños. Sí. Y lo que sería la película sería el resumen, adaptación de los 2 primeros tomos y medio, más la villana que sale a partir del 6º, que es, ¿cómo se llamaba? Sanakan. Entonces, aquí lo que pasa es saca acabada de 10 tomos, luego sacaron Blame Noise, que sería un poco, cojo todas las historias cortas que he creado y lo pongo en un tomo para venderlo, y después sacaron Biomega, que sería no está siguiendo la misma historia, pero en parte sí, y sería antes de Blame, y luego sacaron para finalizar, el mismo creador, sacó, ¿cómo se llama? Knights of Sidonia, que ya está acabada, que son 16 tomos. Biomega la vi yo y es genial también. Que de esta también hicieron adaptación de Knights of Sidonia. Sí, Knights of Sidonia tiene serie, 2 temporadas que llega hasta 2/3 partes del manga. No llegaron a hacer el final. Aún así, son 2/3 partes que, como el manga ya está bien estructurado, cortaron bien. O sea, es un plan de aquí puedes dejarlo y que la historia sea creíble. O sea, no te quedas con sensación de cliffhanger, más allá de que no han llegado a su destino. Está bastante interesante. No, esta es animación moderna que está bastante bien. De hecho, bueno, lo que pasa es que, hablando de animación moderna, para mi gusto hay que tener en cuenta que todas estas películas y series parten de lo que yo considero el eje central de la animación actual, que sin el cual, o sea, que tuvo tanto impacto, al menos a nivel de animación, que si no se habría podido hacer. Que Akira podríamos decir que es la introducción y Ghost in the Shell del anime en el mundo occidental, pero para darle esa vuelta de tuerca, esa revolución, fue Summer Wars, que no sé si la habéis visto. Sí, sí. Para mí Summer Wars es una obra maestra. Summer Wars del 2009, si no me recuerdo mal, de Mamoru Hosoda, que, bueno, ha hecho mucho material este hombre de calidad, pero yo recuerdo además, esta vino a Sitges y arrasó. Vino al Festival de Cine Asiático de Barcelona, el BAF, que ya no sé ni qué más, pero en su momento lo petaba bastante, y también lo petó. Este director ha hecho cosas de muchísima calidad. Primero, ha hecho Samurai Champloo. Ya está, le debemos la vida. Lo siguiente, aparte de Summer Wars, hizo La chica que saltaba atrás del tiempo, que no son mis favoritas, pero ¿qué le vamos a hacer? Los niños bestia, Wolf Children y El niño y la bestia, que son 2 obras también maravillosas. Pues sin esta película, sin Summer Wars, este puntal, vale, habríamos tenido grandes series de animación, pero no grandes películas. Al menos esta es mi impresión. Summer Wars es una obra maestra que de hecho habla mucho de la situación actual en parte, porque habla de una sociedad donde todo está tan informatizado
que tú no trabajas en tu puesto de trabajo, tú te conectas a un ordenador y en un puesto virtual te conectas para hacer tu trabajo. Es como si estuvieras en una oficina virtual, una especie de Second Life. Este es el ambiente en el que estamos. Entonces, ¿qué pasa? Al mismo tiempo que tenemos esta situación ya muy tecnológica, tenemos un protagonista que inicia sus vacaciones de verano y la chica guapa de la clase, de la cual él está profundamente enamorado, ella le obliga a venir con ella a la casa familiar donde van a estar reunidos para que sus padres no le molesten con lo típico de ¿te has hecho novio? ¿Estás ya ahí con pareja? Entonces le obliga a que finja ser su pareja cuando él es lo que querría ser. Esto tenemos una comedia estudiantil mezclada con lo que se nos viene encima, que es una inteligencia artificial que han creado los militares, se ha descontrolado y tiene la capacidad de agregar cosas. Es decir, yo como inteligencia virtual bélica ataco tu programa y lo inserto en mis rutinas, y ataco otro programa y lo inserto en mis rutinas, teniendo en cuenta que lo controlo todo. Y esto lo que produce es que empezamos a tener un programa que lo asimila todo y lo tiene todo bajo control. Nada, esto en la realidad no ha pasado, ¿no? En absoluto. O sea, no tenemos tecnología que engloba demasiados factores de nuestra vida. Y entonces esta inteligencia artificial que tiene vida propia, quiere tomar sus propias decisiones y librarse del yugo humano. Y empiezan a pasar cosas. Hasta que nuestros protagonistas se dan cuenta y se organiza una especie de resistencia, una guerra, nuestra Summer Wars. ¿Qué mejor hacer en tus vacaciones que enfrentarte a una inteligencia artificial que pretende destruir la humanidad? Pues yo no lo veo. O sea, esta película tiene una animación así de sencillo, perfecta. O sea, en su momento salió y era muy buena. La ves ahora y te sigue pareciendo muy buena. Una historia que sabe jugar con la parte cómica y sabe jugar con la parte épica y narrativa. Que lo lleva muy bien. Una banda sonora que realmente es una delicia. Aquí fue cuando empezaron las películas a ver que sin una buena banda sonora no llegas a ningún lado. Hasta el punto de que esta película sube 2 rangos en su escalafón porque la banda sonora te pone a 100, te pone cardíaco. O sea, es épico a más no poder. Es súper épico. Siempre defiendo que una película épica o de alta intensidad, si quiere serlo de verdad, tiene que tener una buena banda sonora. Es que aquí no tiene una buena banda sonora, es que es sublime, es que es genial. Entonces, claro, aquí ya estáis viendo que soy bastante parcial, porque esta película me gusta mucho. Es que os recomiendo que la veáis y que la disfrutéis. Tener en cuenta que no es una película corta, son casi 2 horas. O sea, a diferencia de todo lo que hemos recomendado hasta ahora, que son casi 80 minutitos, esta se sale un poco. Pero es que es muy buena. Y además, porque viendo esta película entenderéis cómo son las películas actuales que han copiado mucho esta mecánica. Sin esta película no habríamos tenido Your Name, por ejemplo. Porque es eso. O sea, entonces, en esta película no voy a decir que tenga algo malo. ¿Por qué no lo tiene? Porque es todo bueno. O sea, esto es así. Y no entiendo como, por ejemplo, en IMDb no le ponen un 10. Así, porque un 10 se lo ponen a películas de mierda. Y ya está. Alguien tenía que decirlo. Pero bueno, no sé qué opináis de ella, porque ambos la habéis visto. O sea, pero aquí puede que choquemos, porque la tengo en muy, muy altísima estima. Ahora mismo te estamos bloqueando de todas las redes para... En plan que no se vuelva a escuchar su opinión nunca más. No, a mí me agradó, me entretuvo mucho, o sea que había escuchado mucho de esa película y tengo que admitir que aunque no sea una de mis películas de culto que veré 400.000 veces, es una película que es en incremento y que va siempre más a más y te sorprende. No es una cosa que tú vayas a venir, bueno, ya está desarrollada la historia, o incluso voy a mirar la sinopsis y ya me entero. No, es que te va sorprendiendo paulatinamente. Y la escala de asombro va también en incremento. O sea que, sí, esta película es eso, es menos a más. O sea, va aumentando y al final se vuelve algo épico. De hecho, llega a un nivel de epicidad tan grande que es que no te puedes quedar quieto en el asiento. Cuando la madre, la anciana, la matriarca de la familia, decide bueno, chicos, esto se va a solucionar. ¿Cómo? Pero estamos perdidos. No, se va a solucionar porque soy la matriarca y tengo un plan. Y te ves una viejecita de 80 años que ignora toda la tecnología y decide tirar de sus viejos contactos y se lía parda. Y es algo sublime. O sea, ese momento, además de las llamadas, a mí me tocó muchísimo.
Aparte, la animación está muy bien conseguida, o sea que no Sí. es... Es que para mí es genial, o sea, es que es una película que lo tiene todo. O sea, si puedo decir que otras películas son perfectas por otros motivos, es que esta es buena en todo lo que tiene. Es así. Claro, ahora os lo estoy poniendo muy arriba y luego decepcionaréis porque nos va a cambiar la vida, pero es que está bien. Y además esta es de las que recomiendo que se vean de un tirón. Porque como es esto que va de menos a más, si es cada vez cortando, pierde intensidad, por decirlo así. Pero Ujú. y yo creo que con esto ya os he dejado aquí el Sí. pabellón bien alto con esta película. Sí, a mí esta película lo que me pasó con ella es que me echaba un poco para detrás el rollo adolescente que tiene, sobre todo al principio. Ujú. Pero sí que luego, la verdad que es una peli que está muy bien y a medida que avanzaba me gustó cada vez más. Ujú. Sí, sí, es que es algo genial. Pero bueno. Nos ha parecido interesante lo que nos ha dejado Oscar, que se ausenta porque tiene el deberes ahí secreto con los superhéroes de DC. Y nada, seguimos con nuestro bala extra de animación. Y oí hablar de una película, no sé si la has visto tú, que se llama Vals con Bashir. Sí, no la he visto, pero tuvo bastante éxito cuando salió. Sí, pues es una película que entiendo por qué tiene ese éxito. Es una película del 2008, dirigida y escrita por el director judío Ari Folman, y digamos que yo creo que es autobiográfica. Utiliza el tema de la animación, pero al final habla de su experiencia cuando a los 19 años se embarcó en la guerra del Líbano. Guerra del Líbano que para Europa y sobre todo para España y me imagino que para Hispanoamérica es una cosa alejada, que sabemos más de lo mejor de la guerra en Vietnam que lo de que pasó en el Líbano. Y en concreto hace referencia a una masacre que hubo en el Líbano que se llamó Masacre de Sabra y Katila, donde se mataron ahí cerca de 500, 600 personas palestinas por parte de una, bueno, se llamaban falange libanesa, que es cristianos radicales. Y claro, eso se tapó porque era políticamente incorrecto. Pero bueno, la película va de él mismo, de Ari Folman, que lo llama un amigo para tomarse unas copas y el amigo lo comenta. De hecho, la película empieza con la pesadilla, porque tiene una pesadilla recurrente, que son unos perros, digamos, casi famélicos, rabiosos, que van corriendo por toda la ciudad y tirando mesas, agrediendo a gente y cada vez se van amontonando más y más hasta llegar a la casa del amigo. Y todos llenos de ira, ladrando y con ganas de matarlo. Y mientras el amigo mirando desde la ventana a todos los perros. Y es una pesadilla recurrente, bastante impactante, y es todo debido a que, bueno, todo lo que estoy contando de 5 minutos, tampoco voy a destripar nada, todo debido a que en la guerra él, como no quería matar a nadie, pues lo dejaron como francotirador para matar perros. ¿Y por qué perros? Porque cuando iban a las aldeas, los perros eran los primeros que detectaban que venía el enemigo, Israel, los israelitas. Entonces ladraban, y él era encargado de matar a los perros. Y aunque no sea un ser humano, al ser francotirador, él veía cuando mataba. Y el perro lo veía a él porque sabía que estaba allí. Y eso lo traumatizó. Y mientras que estaba hablando con el Ari Forman, que es nuestro protagonista y el director de la película, pues se da cuenta que el Ari Forman que el periodo durante el que ocurrió la guerra lo tiene bloqueado en la memoria. No se acuerda apenas de nada. Y ahí empieza el viaje iniciático porque empieza a preguntarse por qué tengo esa memoria bloqueada. Y empieza a hablar con amigos que fue a la guerra, con periodistas, con psicólogos, con todo tipo de personajes que estuvo relacionado con la guerra del Líbano y concretamente con
con la matanza esa que os he hablado antes, y empieza a abrirse una caja de Pandora que te queda como diciendo qué burrada, qué salvajada hicieron y cómo el mundo le ha dado la espalda a todo esto. Lo impactante de la película en sí, aparte de la animación, el tipo de fotografía que tú lo ves y es como si fuera a ver el Apocalipsis Now en Líbano. Te encuentras con jóvenes que van con ciudades totalmente destruidas, una banda sonora exquisita, donde te puedes encontrar temas de música clásica o incluso de el Enola Gay de OMD, y te encuentras también la visión, porque el director utiliza la visión de los animales, ya sean caballos, perros o cualquier animal, como víctimas inocentes de la guerra. Es bastante cruda la película. También indicar que aparte de la animación que veis normal, es la clásica pero digitalizada, para que entendamos, es la clásica animación, pero está hecha por ordenador. Está, digamos, como vectorizada. Te encuentras también que hay segmentos, el más impactante, donde te muestra todo. El director se olvida de animación para recordarte que eso pasó en verdad y te pone imágenes de archivos, de la matanza en sí, de lo que ocurrió. Y ya te digo, es muy impactante, te hace mucho que pensar, evidentemente. Ya te digo, es como si fuera Apocalipsis Now. Tú la ves, tiene escenas bueno, una mezcla de Apocalipsis Now y Platoon. El fuego, las escenas de fuego es fuego, o sea que no es, no se ve el enemigo de lejos, ni los tiros solo, las balas tú las sientes que van por todos lados y te pueden dar y reventar la cabeza. Y ya te digo, el punto bueno es que como él va preguntando a varias personas, pues te encuentras desde el punto de vista del periodista lo que se encuentra y lo que en verdad quería, a lo mejor que él quería mostrar imágenes y los directores del periódico decían, no, que eso es muy fuerte y no conviene. O te encuentras, ya te digo, psicólogos, o te encuentras compañeros de guerra que después de pasar todo y ver todo lo que la barbaridad que hay, se alejaron de todo y no querían nada. Y digamos, es un viaje a la memoria perdida. Está muy bien esa película. Vals con Bashir. Sí, Vals con Bashir. Pues tiene muy, muy buena pinta, la verdad. Le echaré un ojo. Ya te digo, lo que es la fotografía, tú te encuentras con la fotografía y tú dices, coño, pero es que esto, más que animación, parece algún concurso de fotografía de bélica o de periodismo. Es que son secuencias que te impactan bastante. Muy recomendable. Seguramente que Oscar, si no la ha visto, la verá. No me la recomendaron. La vi 2 o 3 veces en días de cine, que hablaban bien de ello, aunque ya últimamente no fío mucho de días de cine. Lo siento, chicos. Pero me llamó la atención y además es del tipo de película que tú siempre te aparece a lo mejor por YouTube o alguna referencia por algún lado. Parece que te está llamando. La vi y me enamoré de ella. Esa por un lado. Y ahora, como es muy cruda, advierto que es muy cruda, son, no sé cuántos minutos eran, 90 minutos, pero son bien llevados. Además, hay una escena que me llamó mucho la atención, y es que ellos tienen la guerra en el Líbano fuera de Israel, todo eso, pero tenían un permiso. Entonces te encuentras con un joven que sale de la guerra, vuelve 5 o 6 días de permiso, y te vas a Jerusalén y te encuentras el tío en la discoteca y todos los chavaleríos ahí bailando, comiéndose la boca y todo, y el tío con la cosa vestido de soldado diciendo, hijo de puta, estoy matando gente por todos lados y ustedes aquí madre mía, dando la gran vida, pero es bastante impactante. Me recuerda a la escena que explicaba Oscar de una de las películas. No me acuerdo si fue de Die Brücke o Sin novedad en el frente. Que volvía, que estaban como en la ciudad y estaba todo el mundo tomando ahí el café y arreglando el país y no sé qué, diciendo... Como si no hubiera nada. Sí, tan felices y estaban ahí todos rotos los jóvenes, alucinando de ver aquello.
Por supuesto, ver la película está en versión original, no porque solo escuchéis la voz del director, que yo creo que es imposible doblarlo porque está hablando de su vida, sino porque vais a disfrutar más. Está guay. No me he arriesgado a verla en versión doblada, o no va a ser que me salga una voz de Homer y me quede yo traumatizado, pero que sí, está guay verla siempre en versión original. Esa Sí. como película heavy. Y ahora os voy a traer otra, que es, volvemos a mi género creado, la aventura surrealista, que se llama Sopa de Gato. Es una película de animación. No sé si la has visto tú o te suena de algo. No la conozco, ¿no? Es un mediometraje, pues son 30 minutos. Y se llama Sopa de Gato, en inglés Cat Soup o Nekojuri Soup. Se podía meter como cine experimental, pero vamos, para mí es una aventura surrealista del director Tatsuo Sato, que hizo esta película basada en un manga del mismo nombre, pero que es digamos que es una isla, porque él hace otro tipo de anime genérico, de chicas mágicas y todas estas cosas de Sailor Moon y demás, pero esto fue, digamos, una excepción, una rareza. ¿Y de qué va? Pues va, bueno, es una película, deciros que es una película que digamos que es muda, existe un par de diálogos, pero es escrito, o sea que no vais a escuchar ninguna voz ni nada. Y va de dos gatitos, que no sé, Iris, si busca Cat Soap vas a ver el tipo de animación como es. Tanto dos gatos pequeños, hermano y hermana, en el que la hermana por accidente se ahoga. Viene la muerte, se quiere llevar el alma, el hermanito se da cuenta y se lleva la mitad del alma y se queda la hermana como medio zombie. La animación es bastante oscura, me recuerda un poco a los años 20, o algo así. De hecho, creo que es que no se ahoga, es que el hermano la ahoga. Es muy raro porque creo que se va por un juguete, se está ahogando y el hermano en vez de sacarla se queda mirando cómo se ahoga. Una cosa muy rara, muy retorcida, es inquietante, digamos. Entonces viene la muerte, que la muerte no viene la típica carabela, parca, no, un personajillo que supone que la muerte es un cortometraje bastante inquietante. Y entonces se van eso, el gato y va la hermana, digamos que va buscando la muerte para que le devuelvan el alma. Se olvidan de la familia, se meten en una especie de mundo surrealista, desierto y todo eso se va intercalando con imágenes de, entre comillas, Dios, que está mirando lo que está ocurriendo y como digamos que va jugando con ellos. Y mientras ellos se encuentran en un desierto, se encuentra en mitad del desierto mejor ¿cómo se llama esto? Un circo, y dentro del circo a lo mejor te encuentras un elefante construido o hecho de agua, totalmente, y a lo mejor te encuentras que se hacen un amigo de un cerdo y se lo van comiendo y el cerdo sonriendo, una cosa muy rara. Te encuentran se encuentran con un castillo o una casa y se encuentran con un tío que vestido en forma de masoquista, esto lleno de pincho, y quieren hacerse amigos de ellos dos para cocinarlo y comérselo. Y va desenmarañando este tipo de trama que en vez de aclararte la cosa, lo que hace es ponerse todo más turbio. Y digamos que es una especie de ejercicio de, si te gusta el anime raro o historias que parece que no llegan a ningún lado pero tienen un significado, este te va a gustar. Se llama Sopa de Gato, de 2001. Rarezas, madre Diego. Bueno, curiosa. Siempre traes cosas bastante... Viva el surrealismo. ¿Surrealistas o realistas, así, cine social? Muy bien. ¿Y tú qué traes? ¿Tú qué tienes por ahí por debajo de la cartera? Pues mira, un clásico que es Heavy Metal del año 81, que adapta como un poco el formato de historietas cortas de ciencia ficción, erótica y tal de la época. Una publicación. Yo nunca leí Heavy Metal, Sí, pero sí que consumía bastante desde pequeña, porque había en mi casa, desde que yo era muy pequeña, muchos tomos. Y después Zona 84, que es como una cosa bastante parecida. Yo me acuerdo
bueno, para la audiencia que un poquito lo sepa, que antiguamente los cómics para atraer a gente, pues te metían un montón de erotismo, un montón de tetas, culo, genitales, ciencia Bueno, es ficción. un estilo que había de Sí, sí, ciencia ficción es que- en aquella época y sí, había como una especie de, pero, como pero bastante que erótica y bastante pero acción. me refiero que el cómic que daban ellos, aparte del cebo de las tetas, el culo y todo lo demás, te encontraba muy bueno de historia de ciencia ficción. Te encontraba Sí, Moebius, estaba muy bien. Yo me acuerdo cuando lo leía Zona 84 que las historias estaban está bastante muy guays. bien. Que bueno, Zona 84 digamos que sería el equivalente a lo que tuvimos por aquí, Ah, por España. No sé si en o América to- Latina, que si alguien nos yo vi escucha, ¿qué leerían? el Totem, también fue, son 84 Sí, Totem, y había dos o tres, que eran simplemente una compilación de cómics sí, de de, historias cortas. ya te De... he dicho, de dibujantes famosos de ciencia ficción, y te contaban también historias, no solo era cómic, también te encontrabas, digamos, con rollo Playboy, que te encuentras historia de Ray Bradbury o C. Clarke, pues igual te metía en texto y en algunas viñetas y te encontraba material muy interesante. Sí, muy bueno. Continúa. Bueno, la película sigue un poco este formato. eh, Ahí se aparece como un señor ahí en el espacio con un coche, Ujú. como cuando Tesla lanzó un coche con un conductor, pero en los 80, al espacio. Y llega como una casa que está ahí y le da a una niña un orbe. Y este orbe habla, o sea, mata al padre y Qué guay. se pone a contarle historias a la niña que hay en esa casa. Entonces, a través de este orbe que va narrando, tenemos las diferentes, una pequeña antología de historias de ciencia ficción erótica de diferente tipo, pues como suele pasar en estas películas, muchas veces, pues a veces unas te gustan más que otras. A mí la de los zombies creo que es de las que más me gustó. Y la historia última está bastante bien, es un poco como la de la tía que sale en la portada, ¿no? Y de la Ujú. que te vende un poco la película. Y es me gusta bastante, me gusta la animación porque representa bastante lo de la época. De hecho, de una historia a la otra cambia un poquito el tipo de dibujo. No exageradamente, pero un poco sí. Y yo creo que es muy recomendable para quien le guste la ciencia ficción, ese tipo de historias, que haya consumido las revistas que decimos y Moebius, este tipo de género, le puede gustar. Y luego tuvo como una segunda, no es una segunda parte, lo llaman Heavy Metal 2, pero bueno, Heavy Metal 2000, que le hicieron en el año 2000, que sí que tiene la historia ciertas similitudes con la última historia de la primera película, porque sí que va de una tía que lleva como unas cintas puestas, Una porque cinta, ropa no es eso, son unas cintas. Eh, aclara que son cintas de vestir, no son cintas de cassette. yo qué sé, igual es cinta, que la ha estirado y se ha hecho un body. Sí. Y bueno, que vive allí con su hermana en un sitio y unos señores han encontrado un artefacto que da Ujú. potencialmente la inmortalidad si vas a un sitio, bueno, típica historia, ¿no? Entonces hay un villano que coge este artefacto y destruye todo el lugar completamente donde vivía esta mujer y secuestra a la hermana de esta chica y esta chica se queda ahí y es un poco este típico personaje pues muy sexy, muy fuerte, muy valquiria, muy diosa con espada. Es un poco el arquetipo femenino que sería el equivalente a un Conan o un Fantasy Hero, pero en mujer, ¿no? Ujú. Que la de los 80 también es así, la tía. Y esta tía pues va por un mundo... No es, la película sí que es toda la misma historia, es una sola Ujú. historia con una estructura muy clásica, bastante entretenida y es un futuro bastante cyberpunk, hay pues, no sé, robots. Aquí ya el tema sexual no es tanto como en la primera película, que hay como más erótica y ciertas cosas. Hay un robot así sexual que es bastante gracioso. Y está bastante bien, pues es esta historia del villano que está en la otra y está como va haciendo su viaje, su rescate, va conociendo personajes por el camino y se parece más a una película de ciencia ficción entretenida de estas de las que hayamos podido ver
hoy en día con actores que a las historias de heavy metal antiguas. Lo de Heavy Metal 1, yo la vi, a ver, me pareció que creo que no llegué a terminar de verla, porque el problema que tiene es que es muy desigual. Entonces, hay algunos episodios que me gustaban, mogollón, pero hay otros que los odiaba a muerte. Y llega un momento que digo, joder, además tenía un humor muy ñoño, muy de golpes, muy de, no sé, no me... por ejemplo, la parte del taxista me encantaba y había dos otros más. Y después te llega a lo mejor un superhéroe, pero ya te digo que era un humor, no sé, negro, no me conectaba. Y lo que te quería preguntar, bueno, me recordaba bastante la película, la primera parte, a Creepshow, el rollo de que te meten varias historias, el mal está en todo, la bola verde. Sí, la bola verde. Es un hilo conductor. Y me preguntaba si en la segunda iría del mismo palo de que todo, aunque sea la misma historia, va todo alrededor del mal o se pasa tranquilo. A ver, sí que se encuentra un fragmentito, es más pequeño, es como una especie de diamante muy alargado, ¿vale? Venga ahí. Un trozo de cristal. No, es un trocito de cristal así que se encuentran unos mineros, ¿vale? Esto es en la primera escena de la película, muy spoiler. Y tiene un reluce en verde, como en el mismo verde del orbe. Y el tío que la coge, o sea, como que automáticamente se vuelve muy ambicioso y muy violento. Y a raíz de tener esto, se vuelve loco, o sea, te lleva a un... Luego tienes que dar una serie de pasos para conseguir la inmortalidad a través de eso, pero te vuelve completamente loco. Y entonces sí que tiene un poco esta cosa de artefacto que te vuelve loco, que te vuelve maligno y pues eso, sin sentido. Sí. Bueno, pero es más una sola historia, más a lo que estamos acostumbrados ahora, que a las antologías, que son una cosa pues que ya casi no se utiliza. Ya. La animación entonces es más actual, no es tan... El diseño de la animación es más actual. Para mí hay una cosa que ha envejecido un poco mal, y es que las partes que son por ordenador y en digital, claro, estamos hablando del año 2000. Entonces, bueno, hay que perdonarle que está en el año 2000 y hay ciertas cosas que no, hechas por ordenador pues estaban en una fase un poco al principio, ¿no? Pero lo que es la parte de animación más... es como más plana, es muy diferente a la de 81. Menos artística realmente. Digamos que para a la gente que le guste el cómic añejo, antiguo, pues le puede atrapar. Tampoco recuerdo, no sé si, claro, yo no sé si en el año 2000 las publicaciones de heavy metal tenían esa estética. Pues simplemente estaban actualizando. Yo sé que las que ven en España, estas de Totem y lo demás, en el 80, 90 desaparecieron, o sea que no sé si en los 90, a finales de los 90, yo creo que ya no había ese tipo de cómic. De este tipo. Muy bien. ¿Tienes alguno por ahí por más? Creo que de momento no vamos a saturar más a nuestros pobres oyentes y iremos trayendo más material. Sí, que siempre hay más, no que se termina. Sí, además la podemos reciclar por otro lado. Puede haber más bala extra, pero de momento ya estamos extasiados. Bueno, pues ya nos hemos quedado más o menos satisfechos con nuestra exposición de cine de animación para adultos en esta bala extra. ¿Ha habido una caída en combate? Bueno, sí, se ha marchado. Se ha tenido que marchar, pero bueno, nos ha acompañado un rato, siempre muy... Sí, se agradece mucho. Sí, y bueno, pues en el próximo programa nos vemos, si vosotros queréis, con más cine. Cuidaros mucho y sé felices y ve buenas películas. Venga, un abrazo. Hasta luego.